Pues buenas tardes, estamos aquí en el Colegio de Abogados de Málaga en una sesión dedicada a blockchain y compliance. Tenemos aquí a los compañeros de Bicox Legal, Vicente Ortiz, abogado y CEO de la compañía. Tenemos también, por orden de intervención, a Rubén Rodríguez, que también es abogado, y además una combinación que, como veremos, no es muy habitual, de abogado y programador, realmente trabajando en lo que es las tripas incluso del código y configuración de sistemas. Y por otro lado también tenemos a Pedro Alonso Gil, que es el Financial Controller de la empresa. Entonces, con los tres vamos a abordar las cuestiones más relacionadas con el ámbito jurídico y el desarrollo de negocio blockchain. Vicente, lo primero que quiero que me cuentes es que en tu perfil pone que eres un abogado web.3 o web3. Cuéntame eso que es de la web3 para los que no están en este tema puesto, por favor. Claro. Pues mira, la web 3 no deja de ser la evolución, como la propia palabra dice, de la web 1 y la web 2. Pero claro, ¿qué es la web 1, no? La web 1 era esas web primeras que había, ¿no? A los inicios de Internet, totalmente estáticas, que daba lo más que se podía hacer participar en foros. La evolución natural fue la web 2 con lo que son las redes sociales, en el cual ya se permitía interacciones, también con diferentes multiplataformas. Y ahora pasamos a una web 3 que es un sinónimo del Internet del valor, un Internet nuevo en el que se va a poder combinar, transferir activos digitales en los que los usuarios es un Internet en los que los usuarios son propietarios de esos activos digitales y va a generar pues tecnologías increíbles, infraestructuras como puede ser el metaverso, unidas con inteligencia artificial y cosas que podemos abordar ahora luego. Bien, pues bueno, deciros que son compañeros que están, la sede central la tenéis en Marbella y desde allí estáis trabajando en proyectos ya reales de implantación de operadores, de algún exchange, incluso con implantación también de hardware de cajeros, me habéis contado, ¿no? Correcto. Yo les voy a dar la palabra, va a empezar Vicente y bueno, pues vamos a ir avanzando. Vamos a dejar un espacio al final para preguntas que nos podéis ir formulando a través del chat y al final las atenderemos. Pues muchas gracias a los tres. La palabra es tuya, Vicente. Pues gracias Jorge por la invitación al colegio, al departamento también de blanqueo del colegio. Y bueno, Víctor. Vicente, perdón, sí. Estaba yo con ella. Te digo, Vale, partimos. compartir pantalla, sí. Ahí va, empezamos. Bueno, pues objetivo de la ponencia, ¿no? Lo que quiero, tengo una charla, empiezo yo 10-15 minutos, rápido con lo que son los fundamentos de blockchain, qué es Web3, ¿sabes? Qué es metaverso, o por avanzar en esos palabras y facilitar luego a los compañeros que van a entrar más técnicamente a hablar de criptomonedas y un poco toda la parte de compliance y todos los elementos un poco de lo que es la actividad normal, ¿no? En nuestra firma. Y bueno, yo cuento un poco también de storytelling, cómo llega un abogado de provincias, ¿no? a ser una firma, pues bueno, tenemos que referente en España desde el 2014, 2015, ¿no? Bueno, yo había estado, siempre me gustaba la tecnología, la verdad, y había compatibilizado un poco pues la labor de abogado con la de emprendimiento y saqué unas aplicaciones en los inicios del Apple Store que eran como, lo que ahora se llama Legal Tech, ¿no? Antes se llamaba pues aportar valor al ecosistema, ¿no? Y más digital, ¿verdad? Y bueno, lancé una aplicación que se llamaba multas y contratos que permitía desde el móvil, había muy pocas aplicaciones en Apple Store, pues básicamente configurarte ciertos templates o plantillas, configurarte lo que era, digamos, los contratos o recursos de multas. La verdad que funcionó muy bien, luego vendimos y yo empecé a nivel local a invertir como business angel en startups y proyectos locales muy incipientes. En esto que, bueno, había un grupo de inversores en Marbella, son los dueños de la Zagaleta, que estaban montando un think tank de ideas, un poco para enseñar a gente de su entorno pues, por dónde iba el mundo, qué tendencias iba viendo. Entonces, 2014 yo entro a formar parte como gerente de ese think tank y empiezo a traer pues, gente reconocida de diferentes ámbitos tecnológicos a ver un poco cómo iba avanzando la tecnología y qué había interesante, ¿no? Y bueno, en esto vino un desarrollador que nos habló de Bitcoin, que nos explotó la cabeza, ¿no? Porque justamente Uber estaba llegando a Berlín, está desembarcando, entonces él me dio unas claves que a mí me estalló la cabeza y dice, vamos a ver, lo que Uber está haciendo con los taxis lo va a hacer Bitcoin con el dinero, ¿no?
En este caso, entonces, ya hablamos entonces de la uberización del dinero. Y más allá, pues bueno, invertimos en aquella época, pero bueno, ya empecé a tener un interés sano en lo que era la tecnología. Empecé a intentar, más allá del Bitcoin que sube y que baje y del precio, más la parte especulativa, me interesó mucho la infraestructura que había debajo, ¿no? Que es blockchain. Y bueno, y a la pregunta ¿qué es blockchain? Yo creo que nada mejor que un vídeo para empezar y luego que se ubique la audiencia y ya lo podemos desarrollar. Pásalo. Ahí, a ver si carga. Vale. When you want to buy something normally, using your normal bank card, this is what happens. I give my card details to the shop asks the bank if I'm good for the money. The bank checks its records to see if I've got enough in my account. If I do, it lets the shop know. It updates its records to show the movement of money from my account to the shop's. Oh, and it takes a little cut for its trouble. Now, if you wanted to remove the bank from that system, who else Claro, de bancos, estaban fuerte, ¿eh? to keep those records and not alter them or cheat in any way? Well, I wouldn't trust you. I wouldn't trust you. In fact, I wouldn't trust any single person, but I might trust everyone. The idea is you don't have a central record of transactions. Instead, you distribute many, many copies of this ledger around the world. Each owner of each copy records every transaction. So, to buy something using cryptocurrency, I give the shop my details. The shop asks all the bookkeepers if I'm good for the money. The bookkeepers all check their records to see if I have enough. If I do, they tell the shop, and then all update their records to show the movement of money. So there's no way that a forged transaction can make it in. If I try to alter a ledger, it won't match all of the other copies, and it gets rejected. Oh, and one of them, at random, will be given a reward of some newly created cryptocurrency. This is how cryptocurrencies work. And remember, all of these bookkeepers, all of these ledgers, they're not actually people, they're computers. Lots of computers. Ok, pues pasarlo, Pedro. Pues, ¿qué es blockchain? ¿No? Blockchain no deja de ser un libro contable, digital y distribuido. Distribuido como bien se aparece en el vídeo, distribuido en el sentido de cada nodo, cada persona guarda una copia exactamente de toda la blockchain. Entonces eso tiene unas implicaciones brutales. Por otro lado, todas las características que es descentralizado, sentido que es peer-to-peer, todas las transacciones ocurren persona a persona, o sea, no, digamos, no hay un intermediario en medio. De igual es inmutable, en el sentido de que una vez que sube cualquier tipo de información a la blockchain, ¿no? Configura un bloque que va unido con unos, como explicaban los compañeros, unos hashtags, unos hash a los siguientes bloques y eso provoca la certeza de que no se puede modificar. Luego, por otro lado, es rápido, según en los settlements, en lo que son las liquidaciones, es bastante rápido transferir cripto de un sitio a otro y también es seguro, en el sentido de que todas las transacciones van encriptadas, ¿no? Entonces, pásalo, pues esas son las características principales, un libro contable digital distribuido, ¿vale? Inmutable, descentralizado, rápido y seguro. ¿Estamos? Existen diferentes tipos de blockchain, ¿no? Pero principalmente tres, una blockchain lo que son públicas, las que cualquiera puede participar, es una red en la que cualquiera puede participar y en la que hay transparencia total en cuanto a todos los datos. Estoy evolucionando a redes más permisionadas, por ejemplo, JP Morgan, el banco, quiere tener una blockchain entre sus clientes para poder operar de forma con monedas estables o cierto tipo de criptomonedas,
pues claro, requiere un tipo de seguridad y una privacidad que ajena a una transparencia total, ¿no? Entonces sí se está poniendo muy de moda en corporaciones grandes, lo que son blockchain más privadas, y ya está viendo también una tercera blockchain, una tercera vía, que puede ser esas blockchain híbridas, que cogen elementos los mejores de los dos mundos, ¿no? Tienen transparencia en cuanto a todas las transacciones, como luego explicará Pedro, con las herramientas, pero por otro lado, pues guarda cierta, digamos, cierta privacidad para ciertas actuaciones. A lo mejor quien pueda pagarse un nodo y tener un nodo dentro de la red, pues podrá por entrar. Entonces no son públicas, pero a la vez tienen una característica pública en cuanto a transparencia, ¿no? Y bueno, ¿qué sector está tocando? Pues prácticamente está tocando todo. Blockchain no es únicamente para transacciones financieras, está tocando la industria de la cadena alimentaria, de la trazabilidad. Entonces, estuvimos en un proyecto recientemente en el cual se estaba negociando envíos de aceite de oliva a China. Entonces, a través de la blockchain se verificaba la calidad en todo digamos, el transporte o el viaje, con paneles de cata que hacían a modo de oráculo en diferentes sitios, y que garantizaba que cuando llegaba el aceite a China estuviese totalmente la trazabilidad de la calidad pues fuese transparente para todos los actores, ¿no? Entonces pasamos y volvemos a la Web3, ¿no? O sea, blockchain es la infraestructura, ¿no? Que va a posibilitar este nuevo Internet del valor, ¿vale? No deja de ser, como hemos estado hablando antes, y lo vuelvo a repetir a los compañeros que no estuvieron. Pues bueno, la evolución a la Web3, a ese Internet del valor, venimos de los inicios de Internet con la Web 1, la cual posibilitaba esas web estáticas sin ningún tipo de interacción, ¿no? Al principio, en el que lo más que se podía interactuar a través de los foros de Internet. Luego se pasó a la Web 2 con el tema del móvil, con el tema de las redes sociales, en el cual estos influencers, estos generadores de contenido, ¿no? Empezaron a surgir. Pero estamos en un momento histórico, el momento de la Web3, que es ese Internet del valor, esa capacidad, esa posibilidad de tener activos digitales, ser propietarios. Y pongo un ejemplo. El email, por ejemplo. El email, yo te quiero lanzar un email. Quiero lanzar un email a Rubén, ¿y quién me garantiza a mí? No existe la tecnología para eso. ¿Quién me garantiza a mí que yo no estoy mandando otros 5 emails a terceras personas? Realmente no hay signo de trazabilidad. La Internet de valor posibilita algo diferente. Posibilita, por ejemplo, que yo creo para mi avatar, creo una colección de 5 zapatos con marcas como Nike, en el que soy 5 zapatos en el mundo. Se configura un NFT como un activo digital único, de cual manera que a través de ese libro contable y distribuido todo el mundo puede ver que esos 5 zapatos se han creado este día y esos 5 zapatos lo tienen 5 personas. Es imposible copiar. O sea, se han sacado al mercado 5 zapatos digitales para los avatares y eso es lo que hay, no hay más que eso. Entonces, imaginaos, oferta y demanda, incremento de valor, es una cosa muy interesante para las marcas. Pasamos, y lo que implica la descentralización. Aquí está la madre del cordero. Entonces, estamos pasando de protocolos Web 2 centralizados a protocolos Web 3. ¿Qué quiere decir? Si en bancos tenemos ya los digitales como Wise, Revolut, o los tradicionales, BBVA, Santander, estamos pasando a tener un wallet. O sea, yo ser el custodio de mis claves privadas y poder operar como un banco a todos los efectos. De hecho, otra definición para blockchain podría ser un banco central funcionando solo. O sea, realmente la infraestructura blockchain y más del primer producto que ya explicaremos, que fue Bitcoin, ¿no? Pues al final es un banco central funcionando solo. Entonces, peer-to-peer, persona a persona. No hay ningún ente, ningún banco centralizado que pueda parar, bloquear, mover, con sus ventajas y con sus inconvenientes. Bueno, veis cómo está tocando todos los sectores, ¿vale? Estamos pasando de plataforma, como podría ser un Airbnb, un Booking, en el cual hay una empresa que monetiza todo, a un entorno, por ejemplo, en el tema de los metaversos y del gaming, como una empresa como Decentraland, en la cual es un metaverso, en el que se ha generado una moneda, un token, por el cual, a través de una organización autónoma descentralizada, autopalabra, que facilito, por el cual hay una gobernanza democrática de las personas, por el cual votamos cómo va a evolucionar el proyecto, qué liquidez va a tener el proyecto, cuántas parcelas va a tener el metaverso,
pues se va a poder interactuar. Y los beneficios los repartimos entre todos. Eso, quedaros un poco con eso. Eso es Web3, ¿vale? En vez de una empresa centralizada que se va a monetizar esa interacción de los dos mundos, Airbnb monetiza porque hay gente que quiere alquilar un apartamento y gente que lo pone a disposición, ¿no? Eso se acaba en la Web3. La Web3 es a través de contratos inteligentes, pasamos de plataformas a protocolos, a través de contratos inteligentes se va a posibilitar que las personas moneticemos entre todos y nos repartamos el pastel entre nosotros. Esto tiene unas implicaciones brutales, ¿no? Entonces pasamos al tema de Centrala, ¿no? Y ya algunos casos de uso. Pasa ahí. Vale. Bueno, primero el metaverso, ¿no? ¿Qué es metaverso? Que se está hablando mucho de esto últimamente. ¿Y qué no es metaverso? ¿Vale? Metaverso, bueno, nace de... ¿Os suena este libro alguno? Por ahí, sí, a Josema, ¿va? Bueno, es una novela de los 90, ¿no? De Neil Stephenson, que por cierto está ahora haciendo un metaverso propio, que se llama Snow Crash. Ahí el libro describe, pues bueno, una especie de mundo, realidad paralela, en el cual se podía llegar a él, pues a través de ciertos dispositivos, hardware, desde tu habitación. O sea, era un fenómeno más de hiperrealidad, no tanto como los metaversos que hay ahora, ¿vale? Yo tengo la oportunidad, hemos estado casi girando de ruta, dando charlas, ellos saben, por toda España y fuera también, y la relevancia que está cobrando la inteligencia artificial ahora con los metaversos es crítica. O sea, de hecho, muchos dicen que Mark Zuckerberg se equivocó al sacar el metaverso y no haber desarrollado la parte de inteligencia artificial. Entonces, en todos estos palabras de blockchain como infraestructura, Web3, metaverso, tendremos que incorporar si es inteligencia artificial si queremos generar esos entornos de inteligencia artificial totalmente hiperreal o realista, ¿no? Bueno, como veis, la monetización es brutal, ¿no? Y todo lo que implica de cara al compliance, ¿no? Se va a transaccionar en un mercado de trillions y básicamente va a tocar todos los sectores y es una realidad, ¿no? Hay varias marcas. Pero, bueno, ya las tenemos ahí, ¿no? Desde coleccionables, como he dicho, de zapatos para avatares hasta todo, ¿no? Tanto música como, bueno, está tocando todo esto de los activos digitales, ya por fin en los cuales yo soy propietario y todo el mundo, gracias a blockchain, sabe que yo soy propietario, pues tiene unas connotaciones brutales. Pasamos, bueno, nosotros aportando con humildad nuestro granito de arena y ya puedo hablar de un caso de uso en la interacción entre compliance, en este caso Web3, metaverso, ¿no? Bueno, yo durante el confinamiento, pues, pues me dio por estudiar, la verdad. Vivía en un entorno que me permitía, pues bueno, estar tranquilo dentro de la gravedad de lo que vivimos. Y bueno, y vi varios papers en Estados Unidos y demás. Bueno, vi también uno que me impactó mucho. Decían algunos inversores, están diciendo que invertir en parcelas del metaverso. Bueno, metaverso. Para mí, yo no podemos hablar de metaverso, ¿vale? Podemos hablar de metaversos. Hay muchos metaversos y muchos proyectos. Todavía no hemos llegado a ese metaverso único. Entonces, si hablamos de metaversos, pues bueno, había varios metaversos que estaban incipientes y cada metaverso se gestionaba a partir de un token, porque el token es lo que va a posibilitar ese reparto entre todos. Realmente estamos creando dinero y estamos repartiendo vía token la gobernanza de hacia dónde queremos que el proyecto vaya, con su luz y su sombra, como veremos. En nuestro caso, yo había comprado una moneda que se llama Maná, elegí de los protocolos ganadores, entendí que Decentraland podía ser como esa especie de feria de muestras mundial, donde toda oficina o donde todo el corporate tendría que tener una oficina, como se está viendo, ya está Santander, JP Morgan, Sotheby's. Así que bueno, la apuesta no fue mal. Y bueno, seleccioné, una vez que había comprado la moneda, digo, bueno, ¿por qué no compramos una parcela? Entonces, fue como el mundo real, como lo que sea una operación inmobiliaria. Pues vi alguna parcela que tuviera tráfico, que pasara gente de posibles clientes, modelamos un edificio, nos colocamos pues cerca del barrio donde estaba la industria de gaming, como si te colocas aquí al lado del polo digital, ¿no? O algo así. Y bueno, empezamos a recibir los primeros clientes, ¿no? Claro, al final el cliente no deja de ser un avatar pseudoanónimo, digo, por no decir anónimo total, porque al menos teníamos su wallet, teníamos la dirección que era pública,
y las transacciones que había hecho el señor, cuántas parcelas había comprado, qué activos digitales tenía asociado a ese wallet. Vale, ya era un principio. Entonces nos sentamos y decimos, bueno, ¿cómo, de cara al compliance, cómo resolvemos la compra para que no entre ningún bad guy, no esté vendiendo ningún chico malo esta parcela? Pues lo que hicimos primero es trazar, a través de una herramienta que explicará Pedro, pues digamos que no estuviese afecto a esos wallets, estuviesen contaminados, fuesen tóxicos o afecto a actividades delictivas, ¿no? Con la herramienta que explicaremos. Eso fue lo primero. Una vez visto que no, pues bueno, intentamos tener un contacto con esa persona para poder, digamos, realizar la operación. La operación era un golpe de clic, era un contrato inteligente. Si lo da de clic, compraba la parcela y transmitía el wallet, transmitía. No había escritura, no había títulos de propiedad, evidentemente. Ese fue el primer paso. Una vez solventado lo que sería la propia compra, por el tema más reputacional, ¿no? De que no comprarle a un actor, a un bad guy, pues empezamos a recibir clientes. Se generó la segunda problemática. Bueno, ¿cómo hacemos el onboarding on-chain, como hablamos en blockchain? En blockchain diferenciamos entre la parte on-chain, o sea, la parte que ocurre en digital, de la parte off-chain. Pues vimos que, bueno, que más allá de las herramientas de la trazabilidad de los monederos, era conveniente crear un whitelisting de aquellos clientes. Y eso se podía hacer solo off-chain. ¿Qué significa eso? Una vez que el cliente contactaba para servicio, nosotros le mandábamos un formulario de blanqueo, si pasaba, tenía una actividad de la renta, si tenía una actividad, digamos, que estaba acorde con todos los temas de blanqueo, pues entonces lo aceptamos como cliente. Entonces, otro consejo a los compañeros, tanto metaversos como todos aquellos que gestionen web centralizado, es gestionar un whitelisting de personas con las que puedas trabajar, ¿no? Y pasamos al segundo ejemplo también, ya para terminar, al paso Rubén, que se planteó igual, ¿no? Ahora mismo hay muchos actores que están viendo una ventaja en la gestión, en la creación de fondos de inversión descentralizados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo tengo dinero ocioso en mi monedero, en el sentido de que he comprado Bitcoin, he comprado Ethereum, tengo monedas estables, y no le estoy dando ningún tipo de rentabilidad, se le está ahora viendo la posibilidad de tú estando tu dinero en tus monederos con esas claves privadas custodiadas por ti, puedes dársela a terceros estrategas que tengan un track record de 5 o 6 años operando y te pueden gestionar desde tu wallet esas operaciones. Entonces estamos viendo ahora grandes actores como Pantera Capital, manejan trillions o 4 o 5 fondos en UK, en Australia, en Estados Unidos también, costa este, la costa oeste. ¿Cómo están generando? Pues fondos de inversión descentralizados muy interesantes que también tienen un problema de compliance grave. ¿Por qué? Estos monederos, como es el MetaMask, Trust Wallet y demás, son monederos en los cuales la persona que los usa no tiene que pasar un KYC ni una política de AML. Entonces, las plataformas tecnológicas que posibilitaban que terceros estrategas pudieran mover dinero de personas que tienen su dinero autocustodiado, pues tampoco incorporaban modelos de whitelisting o de seguimiento. Entonces nosotros, con un proyecto que estamos también trabajando, nos hemos tenido otro palabra, ¿no? Seguro que Jorge conoce, más de ese compliance by design, con la startup, ¿no? Nos hemos arremangado, hemos subido los pantalones a trabajar con ellos desde el principio para ser un departamento de compliance, digamos, inside, dentro de la compañía, para describir todos esos flujos monetarios y crear listas blancas de gente con las que puedan trabajar. Y no. Igual que hicimos con el metaverso, pues igualmente se va a pasar diferentes formularios, en el caso de las preguntas convenientes, esta encuesta, bueno, dentro de lo que es el compliance tradicional, para que no tengan ningún dolor de cabeza luego, ¿no? Y bueno, básicamente esto, como sabemos, el tema cripto afecta y el tema de los activos digitales tanto a la reputación de la empresa como a la generación de nuevos productos innovadores, ¿no? Es algo que hay que cuidar, ¿no? Y sin más, muchas gracias y pasamos a ahora.
Bueno, pues yo quisiera iniciar mi intervención con... ¿Cómo se llama? Darle para adelante. Aquí a la izquierda. Sí, a la derecha. Yo quisiera iniciar mi intervención con subrayando una idea, y es que blockchain no es igual a criptomonedas. Blockchain es una de las tecnologías básicas de la denominada Revolución Industrial 4.0. Blockchain consiste en una base de datos distribuida, una base de datos que en lugar de estar, una serie de datos que en lugar de estar en un único servidor centralizado, se encuentran replicados en decenas, centenares o miles de nodos. Y este esquema descentralizado, este esquema redundante de almacenamiento de información, pues, se utilizó por primera vez para las criptomonedas, pero puede utilizarse para cualquier tipo de aplicación práctica en la industria. A mi juicio, existen 3 generaciones diferentes de blockchain. La primera generación es la blockchain. Fue la primera criptomoneda y el surgimiento de la tecnología blockchain propiamente dicha. Surgió con la aparición del bloque del Génesis en el año 2009. La segunda generación es la a la cual pertenecen Ethereum y otras redes similares. En esta segunda generación aparecen por primera vez los contratos inteligentes y los tokens. Los contratos inteligentes son aquellas formas contractuales cuyo contenido consiste en código informático. Y son autoejecutables, quiere decirse, se pueden ejecutar directamente por los nodos de la red sin necesidad de pedir el auxilio de ninguna autoridad estatal, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con una hipoteca que no se ha pagado, que es necesario ir a un juicio ejecutivo y que un tribunal le ejecute mediante un procedimiento de embargo. En el caso de los contratos inteligentes, esto no es necesario. Son autoejecutantes, son ejecutables por los propios nodos de la blockchain. Y en segundo lugar, en Ethereum apareció también la noción de tokens. ¿Qué es un token? Un token es una anotación electrónica, un asiento electrónico que se extiende en una base de datos distribuida en una blockchain y a la cual se representa un determinado derecho subjetivo. Puede ser un derecho de propiedad intelectual como los NFTs. Puede ser también incluso un valor negociable. El reglamento europeo del ET permite que se puedan representar mediante tokens acciones de sociedades anónimas, participaciones en fondos de inversión e incluso bonos de deuda. Múltiples derechos de naturaleza subjetiva, de naturaleza patrimonial, de acuerdo ya con nuestra legislación vigente, ya pueden ser representados mediante tokens en una blockchain estructurada en cuentas como la de Ethereum. Y por último, en las blockchains de la tercera generación, muchas de ellas ya ni siquiera tienen criptomonedas, ni una criptomoneda nativa. Se utilizan en la industria para garantizar, como señalaba Vicente, la trazabilidad de la cadena de suministros, caso de alimentos o también en el caso de energía. La energía verde, ¿de dónde procede la energía que estamos consumiendo? ¿Procede de una fuente verde o de una fuente que no es verde? Pues ya se está utilizando incluso la tecnología blockchain para garantizar esta trazabilidad. Y además en esta tercera generación podemos citar también las monedas digitales respaldadas por los bancos centrales, como por ejemplo el criptoyuan chino o el hipotético euro digital, que está todavía en una fase meramente experimental. ¿Cuáles son? Esta exposición versa sobre cómo afecta la blockchain al compliance. Entonces, voy a ofrecer cuáles son las principales normas reguladoras del fenómeno blockchain en el ámbito español y también europeo. Blockchain apareció por primera vez en el año 2009 con el Bitcoin. Pues la reacción de las autoridades españolas fue bastante lenta. Tardaron hasta 12 años en introducir la primera normativa, que fue una modificación de la ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Se introdujo una disposición adicional segunda en cuya virtud se establecía que era necesario registrarse en un registro, inscribirse en un registro específico del Banco de España para ejercer labores de custodia, de monedero de criptoactivos, para guardar
en mi servidor criptoactivos otras personas, esto se denomina un monedero o wallet. Es necesario para eso una licencia, una inscripción en el registro correspondiente y, en segundo lugar, para intercambiar cripto por fiat, como sucede en los cajeros Bitcoin, que te dan cripto a cambio de dinero en metálico. Para eso también es necesaria una licencia. La licencia de intercambio, en lengua inglesa, licencia exchange. El año pasado entró en vigor el reglamento de la Unión Europea 2022-858, se llama reglamento DLT o reglamento del régimen piloto. Este es el reglamento que permite la documentación mediante tokens de algunos valores mobiliarios, como por ejemplo acciones de sociedades anónimas, participaciones de fondos de inversión, incluso bonos de deuda, créditos participativos. Todos ellos a partir de ahora ya pueden documentarse en blockchain siguiendo los procedimientos de este reglamento DLT o reglamento piloto. Este reglamento DLT está en fase de pruebas. En España se ha creado una suerte de sandbox, que es un espacio de pruebas por parte del Ministerio de Economía y de la CNMV, y allí hay varios proyectos de tokenización de activos que en estos momentos se están llevando hacia adelante. En tercer lugar, podemos citar el reglamento MiCA, que todavía no ha entrado en vigor y que regulará de una manera prácticamente general el ámbito de los criptoactivos, de las stablecoins, de las licencias VASP a las que hacíamos referencia, de los utility tokens, todo en general. Y luego, por último, vamos a hacer referencia a dos reglamentos europeos que solo tangencialmente tienen que ver con el criptomundo, que son el reglamento sobre resiliencia operativa digital del sector financiero, que es el reglamento DORA, y muy importante el último, el reglamento de identificación digital, el reglamento de IDAS, que es del año 2014. Y digo que afecta tangencialmente al criptomundo porque es el primero que trata de regular la identidad digital en el ámbito del ciberespacio. ¿Cómo se pueden identificar los individuos dentro del ciberespacio? ¿Qué ventaja, desde el ámbito de los profesionales del cumplimiento normativo, es decir, del ámbito del compliance, del cumplimiento normativo, qué ventajas y qué desventajas tiene blockchain? La primera ventaja que tiene blockchain es que es una base de datos que está robustecida mediante la criptografía. Los diferentes asientos de los que se compone el blockchain, diferentes transacciones de Bitcoin que, por ejemplo, se ensamblan en una cadena, se ensamblan en bloques, y estos bloques en una cadena, todo este ensamblado tiene lugar por medio de criptografía, de tal manera que ya no es posible cambiar unilateralmente, no es posible falsificar los datos de esta cadena. Y por eso las transacciones de Bitcoin, de Ether o de cualquier otra criptomoneda son plenamente trazables mediante herramientas como, por ejemplo, el coin tracking o cualquier otro elemento de trazado. Pero ¿cuál es la desventaja de blockchain? Que en blockchain, debido a la criptografía, la identidad de los individuos, tanto personas físicas como personas jurídicas, se oculta tras una dirección electrónica. Los criptoactivos no pertenecen a personas físicas o jurídicas, sino que pertenecen a direcciones electrónicas. Y estas direcciones electrónicas, estos activos se puede disponer de ellos a través de claves privadas que permiten firmar transacciones. Entonces, se impone la obligación de identificar quién está detrás de estas direcciones electrónicas, de estos números. En una cuenta bancaria está plenamente identificado quién es el titular de la cuenta. En una cuenta de Ethereum no. En una cuenta de Ethereum hay un número. Es un número de 256 bits. Nadie sabe quién puede estar detrás de este número. Y por eso se impone la obligación de identificar quién está detrás de todas estas direcciones electrónicas. Esto se conoce como procedimiento de identificación digital o, en lengua inglesa, Know Your Customer. Conoce a tu cliente, KYC. Y existen diferentes políticas de identificación de KYC que se pueden estructurar a través en tres grandes grupos. Uno, el certificado digital. ¿Un certificado digital qué es? Pues es un documento electrónico que expide la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Vincula una dirección electrónica, una clave pública a una persona física o jurídica. Lo vincula y entonces, si se firma algo con esta clave pública,
ya gracias al certificado digital sabe que somos nosotros los que le hemos firmado. Y lo que es más importante es que estos certificados digitales imponen la obligación de que el individuo vaya a la administración y se identifique plenamente con su DNI, con su nombre y con sus apellidos. Por desgracia, los certificados digitales solo se emiten para relacionarse con las administraciones públicas. Pero sería positivo que hubiera una reforma legislativa en la que se permitiera que con los certificados digitales pudiese identificarse el individuo en todo tipo de negocios jurídicos, también en negocios jurídicos de tipo privado. Y esto serviría para potenciar las políticas de KYC dentro de la blockchain. En segundo lugar, podemos citar la elaboración de listas blancas de direcciones electrónicas. Por ejemplo, si yo quiero invertir en un fondo cripto, por ejemplo, la plataforma Enzyme, yo lo que hago es ir a la sociedad gestora de este fondo y les digo, miren, esta es mi dirección electrónica y yo soy esta persona que pues, me identifico y esta es mi dirección electrónica. Si los gestores consideran justificada mi identificación, mi dirección electrónica la ponen en una whitelist y a partir de este momento yo con esta dirección electrónica puedo comprar y vender todos los tokens de esa plataforma. Y por último, en último lugar, podemos citar los llamados procedimientos de onboarding, que son los procedimientos de alta en un banco, de alta en un despacho o en un despacho de abogados, o de alta en un exchange de criptomonedas, en una web donde se compra y se vende criptomonedas. Este procedimiento de alta pues, se hace aportando DNI, aportando pasaporte, incluso aportando declaraciones del impuesto de la renta de las personas físicas, porque cada vez se piden más. Y por último, concluyo haciendo referencia a un ejemplo. El ejemplo del cajero automático. Los cajeros automáticos, en algunos casos en Estados Unidos, fueron utilizados para supuestos para blanquear dinero. Entonces, aquí es un supuesto donde las políticas de KYC pueden tener una gran aplicación. Un cajero de Bitcoin, un cajero ATM, ¿cómo funciona? El propio cajero, cuando el cliente cursa una orden, quiere comprar el cliente Bitcoins. Este cajero se comunica con un servidor remoto y este servidor remoto se comunica con el monedero del propietario del cajero. Si hay suficientes bitcoins, se le entregan al cliente. El cliente pone su dirección electrónica y entonces se emite una transacción a esta dirección electrónica que ha puesto el cliente. Y a cambio el cliente tiene que meter billetes dentro del cajero. Si no hay suficiente Bitcoin en el monedero, en el wallet, se compran dentro del exchange, como vemos. Y en el caso de la venta de criptomonedas funciona en un sentido inverso. Flechas rojas, flechas negras para compra y venta de criptomonedas. El KYC, la identificación digital, tiene lugar aquí a varios niveles. Si vamos a un cajero de Bitcoin, en este cajero de Bitcoin se exige que muestres tu pasaporte o tu DNI. Se exige que coloques tu huella digital y se puede exigir también que enviar un SMS a tu móvil y colocar el código. Por lo general se exigen dos factores de identificación. Esto se reconoce con el nombre de autenticación 2FA, 2F Authentication, autenticación de dos factores. Esto por lo que se refiere al propio usuario, pero el dueño del cajero tiene que inscribir su empresa en el registro específico del Banco de España, al que ya hice referencia en virtud de dispuesto a la disposición adicional segunda de la Ley 10/2010. Y no solo eso, sino que tiene que abrirse un monedero y tiene que abrirse una cuenta en un exchange, donde le van a pedir también la documentación correspondiente. Así que el sistema de KYC en un cajero Bitcoin operan en hasta tres niveles diferentes, lo que hace muy difícil que se puedan utilizar para operaciones de blanqueo de dinero. Y con esto yo creo que concluyo mi exposición y le cedo la palabra a Pedro. Bien, bueno, en este caso vamos a tratar de dar un enfoque práctico a todo aquello que han ido comentando tanto Vicente como Rubén, llevado a un caso de ejemplo de uso real en el que podemos trabajar en cualquier despacho de profesional.
Asimismo, también mi participación también va a contar de dos partes, puesto que también queremos explicaros un poco y daros a conocer el proyecto educativo dentro del cual nos encontramos involucrados y del cual el Colegio de Abogados también participa como colaborador, ¿de acuerdo? Que es el proyecto educativo Master Blockchain Business, ¿vale? Así que también un poco queremos daros a conocer las diferentes bondades, cualidades y demás del proyecto educativo y su diferenciación con respecto también al resto de proyectos educativos dentro del sector para que lo conozcáis y además también daros a conocer una iniciativa que damos a conocer justo hoy aprovechando la ocasión y también como consecuencia un poco el feedback que recibimos por parte de todas aquellas personas interesadas y que principalmente proceden del sector legal. En este caso, como decía, nos centraremos en las herramientas para la elaboración del cumplimiento normativo a las cuales podemos hacer referencia o a las cuales podemos utilizar. Bien, el planteamiento inicial es el contestar a una diferente serie de cuestiones que podemos plantearnos de cara a cumplir con este compliance. ¿Qué información necesito? ¿Dónde puedo obtenerla? ¿Puedo comprobar la trazabilidad de todas estas operaciones? ¿Es posible combinar toda esta información o qué herramientas debo emplear para llevar a cabo este proceso? Vamos a dar respuesta a cada una de ellas de forma individualizada para que podamos conocer de qué forma podemos distribuir este proceso en el caso, por ejemplo, de, como planteamos aquí, el ejemplo práctico, supongamos la compraventa de una vivienda. Recibimos un cliente en nuestro despacho que quiere realizar la compraventa de una vivienda mediante el empleo como contrapartida de activos digitales. En este caso, ya sean criptomonedas u otro tipo de activos digitales. Bien, para ello, ¿qué será necesario que seamos capaces de cumplir desde nuestra perspectiva profesional para dar cabida a esta operación y también para ser capaces de procesarla desde el ámbito de la legalidad? Bien, es importante que cumplamos con tres partes fundamentales, como son la seguridad jurídica del proceso, la prevención de blanqueo de capitales y todo ello también bajo la perspectiva y el engranaje de la armonización fiscal. Bien, comencemos a dar entonces respuesta a cada una de las preguntas que planteábamos inicialmente. ¿Qué información necesito y de dónde puedo obtenerla? Las fuentes de información a día de hoy son innumerables. Es decir, podemos tener información procedente de exchange centralizados, como Binance, Coinbase, Kraken, algunos de ellos de mayor renombre u otros de menor renombre, como podéis ver en la pantalla a modo de ejemplo. También podemos obtener toda esta información procedente de otros exchanges denominados descentralizados. También podemos importar toda nuestra información acerca de las billeteras o wallets con las cuales trabajemos. Y asimismo, también podemos, a día de hoy también, extraer la información legada sobre exchange que incluso ya a día de hoy se encuentran cerrados. Dentro de este caso, por ejemplo, destacamos, como veis ahí en pantalla, a MTGOX, ¿vale? Es un caso que no sé si conocéis, es un caso bastante recurrente dentro de toda esta industria cuando se habla de que cómo es posible o cómo puedo garantizar que la propiedad de los activos es real o cómo puedo garantizar que en caso de robo pues puedo hacer la reclamación de mis activos. MTGOX fue el primer exchange centralizado del mundo, ¿de acuerdo? Se creó en Japón en el año 2010 y, bueno, al año de su fundación, supuestamente después de iniciar su actividad de forma bastante exitosa, en el año 2011, sufrió el robo de una cantidad cercana a 20.000 Bitcoin, los cuales se encontraban alojados dentro de las billeteras de su cliente. Bueno, 3 años después, en 2014, una auditoría interna reveló que la cantidad sustraída no era de 20.000 bitcoins, sino que era una cantidad cercana a los 745.000 bitcoins. A día de hoy, ese caso, por ejemplo, se encuentra dentro de la corte japonesa y, de hecho, la corte japonesa tiene controlada una gran cantidad de aquellos bitcoins que fueron sustraídos. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, pues todo esto es posible gracias a, como indicaban también mis compañeros Rubén y Vicente, gracias a la trazabilidad. Y gracias también a poder emplear herramientas como la tecnología blockchain y las bondades y beneficios que ofrece para rastrear a dónde han ido esos bitcoins, en dónde se encuentran o ser capaces de capar el uso de esos bitcoins en diferentes plataformas o que sean señalados para que no puedan ser empleados en transacciones como, por ejemplo, en la que nos encontramos hablando ahora mismo, como pudiera ser una compraventa. Es decir, esos bitcoins se encuentran marcados permanentemente y aquellos que están actualmente custodiados por la corte japonesa serán liberados a algunos de sus propietarios próximamente. No se sabe muy bien exactamente cuándo, pero bueno, siempre se habla un poco acerca de cuándo se liberarán esos tokens para que vuelvan de nuevo a sus propietarios años después. ¿Cómo puedo comprobar entonces la trazabilidad de todo esto, de todo este movimiento? ¿Vale? Todo esto que me estás contando de, oye, yo puedo comprobar la trazabilidad de un Bitcoin que fue robado en 2011 o que fue sustraído en 2014
o que fue empleado para alguna actividad ilícita, como por ejemplo era muy recurrente en el caso de Silk Road, ¿vale? Un ejemplo también bastante llamativo de todo lo que fue el mercado negro, por así decirlo, el empleo de criptomoneda o de activo digital dentro del mercado negro de Silk Road, ¿vale? Y cómo todos esos Bitcoin o todos esos activos digitales que fueron empleados están marcados. Bien, pues para eso existen ciertas herramientas que denominamos Blockchain Explorer, ¿vale? Como algunos que os muestro en pantalla. Algunos como bitcoinchain.com, centrado en la cadena Bitcoin, Block Explorer, un poco centrado en el ámbito en general, o Etherscan, que es el propio motor de búsqueda dentro de la propia plataforma de la blockchain de Ethereum, ¿vale? En este caso también contamos, pues cada blockchain cuenta con su propio explorador, como por ejemplo la Polygon Mainnet para el caso de Polygon, o bueno, en este caso, por ejemplo, Etherscan o el para Binance Smart Chain también podríamos mostrar el ejemplo de la BSC Chain, ¿de acuerdo? Bien, para esto voy a abandonar un momento la presentación para mostraros un ejemplo práctico de cómo podemos realizar la trazabilidad o hasta dónde podemos llegar con la trazabilidad de cualquier tipo de componente que se incluya dentro de un bloque de esta cadena de bloques. Es decir, pueden ser billeteras, pueden ser activos digitales, pueden ser hash de transferencia o pueden ser algunos datos más. Vale. En este caso, por ejemplo, voy a mostraros cómo sería el funcionamiento de una plataforma como las que antes nombraba, en este caso la plataforma Blockchain. ¿De acuerdo? Como se indicaba, podemos buscar desde direcciones que conozcamos, es decir, aquella clave pública que hemos obtenido como consecuencia de una transacción, como comentaba antes Rubén, esa dirección que el cliente o cualquier persona que quiere realizar una transacción proporciona de forma pública. Podemos hablar de bloques o podemos hablar de transacciones. En este caso, por ejemplo, nos ofrece también la opción de buscar vía explorador, para lo cual vamos a irnos directamente al explorador de la red Bitcoin. ¿Qué información podemos encontrar aquí? Bueno, aparte de algunas cuestiones como el precio de cotización, podemos contar en este momento también con el activo en circulación, un total de 19.309.996 Bitcoin en circulación, el dominio sobre el mercado de criptoactivos de activos digitales, el tamaño de blockchain, es decir, qué tamaño ocupa ese libro contable de transacciones. Es decir, ¿cuánto ocupa si yo contara ahora mismo o realizara o hiciera un traspaso de datos de todos los asientos contables de todas las transacciones que se han realizado en la red Bitcoin desde la generación del bloque Génesis allá por el año 2009? Bien, pues hablaríamos de un libro contable de 461,78 gigas ahora mismo, ¿vale? También tenemos datos acerca del mempool, es decir, aquel lugar donde se almacenan las transacciones que emitimos a la espera de ser procesadas. En este caso hablamos de 30.505 transacciones que se encuentran actualmente a la espera de ser recolectadas, por así decirlo, por algún minero y ser incluidas dentro de un bloque para que puedan ser, ejecutadas y para que la transacción sea llevada a cabo. Y bueno, otra serie más de características, como por ejemplo el último bloque, ¿de acuerdo? Bitcoin generalmente suele transaccionar o suele crear un bloque cada 10 minutos de media. Por tanto, a día de hoy, desde el nacimiento del bloque Génesis, de ese bloque número 0, contaríamos con 779.603 bloques. El último de ellos, incluido dentro de la cadena de bloques, hace 14 minutos. Bien, bueno, pues entonces vamos a ver un poco qué se incluyó dentro de este último bloque. ¿Qué nos permite la trazabilidad de este tipo de herramientas? Vale, aquí tenemos el hash. Es el documento identificativo o la clave identificativa bajo la cual será siempre reconocido este bloque. ¿Qué quiere decir eso? Que si cualquier participante de la red trata de cambiar cualquier dato que se incluya dentro del último bloque transaccionado, este hash será erróneo. De tal forma que, al igual que en el vídeo que, por ejemplo, introducía Vicente también al inicio, el resto de participantes, el resto de nodos, el resto de validadores de la blockchain darán ese cambio como algo erróneo, como algo que no debe de ocurrir. Por lo tanto, siempre serán rechazados este tipo de cambios. ¿Y qué ocurre? Este hash será siempre el que aparecerá como número de referencia en el bloque posterior. Es decir, que en el bloque posterior a este, en el 779.604, incluiremos una referencia a este bloque 779.603 a modo de hash, que será el que enlazará con el siguiente. De aquí que todo esto reciba el nombre de cadena de bloques. Bueno, ¿y cuántas transacciones se incluían dentro de este bloque? Pues mira, aquí podemos ver que se incluían 3.321 transacciones, así como una cantidad, digamos, de 5,74 Bitcoin en transacción, con una tasa total de, digamos, de comisión de 0,5. Esta comisión, esta percepción es la que reciben
también el minero que ha sido capaz de minar el bloque y una generación de 6,25 Bitcoin, es decir, 6,25 nuevos Bitcoin que fluyen al mercado, que son propiedad de este nodo, de este minero que ha sido capaz de crear este bloque y de incluir todas estas transacciones. Bueno, ¿y qué podemos hablar acerca de las transacciones? Pues mira, aquí podemos introducir alguna de ellas. A la vez que el bloque tiene su propio hash, cada transacción también tiene su propio hash. En este caso, estaremos hablando de una transacción de 0,03284431 Bitcoin. En este caso, trasladado al valor actual por su cotización del dólar, hablaríamos de unos $736 con una comisión de $1,48, es decir, de 584 satoshis. Si entramos en la transacción, podemos ver a su vez desde qué remitentes nace y a qué remitentes va y a qué destinatario. De tal forma que aquí tendremos la dirección pública billetera del remitente creador de la transacción que envió el criptoactivo a esta nueva dirección. Pero vayamos más allá. Vamos a entrar dentro de la propia cartera. Al entrar en la propia cartera podemos comprobar el balance, actividad y todo tipo de datos referentes a esta billetera. Es decir, su primera recepción fue realizada hace 10 meses y su último cambio, su última transacción se realizó hace 19 minutos. Ha realizado un total de 266 transacciones. Ha recibido un total de 0,49, aproximadamente de 2,05 Bitcoin y ha gastado un total de 1,58. Su saldo actual es de 0,46 Bitcoin. Al cambio, a día de hoy, unos $10.525. Pero podemos ver el historial de todas esas 266 transacciones que esta billetera ha realizado a lo largo de su historia desde su creación. Es decir, podemos rastrear, si empezáramos a tratar todos los hashes de transacción, podríamos llegar al origen de ese trocito, de esa pequeña cantidad de Bitcoin que fue creada y en qué momento fue creada. Es decir, podríamos deducir o podríamos saber en qué momento ese Bitcoin que esta persona ha enviado hace 19 minutos fue creado, por cuántas billeteras ha pasado, bajo qué supervisión, si ha entrado dentro de alguna billetera que esté asociada a algún exchange centralizado, si esta cuenta o esta billetera pertenece a un exchange centralizado. Son innumerables la cantidad de datos que la trazabilidad de blockchain y herramientas como blockchain puede proporcionarnos a la hora de dar una mayor credibilidad o un mayor soporte a todo este compliance legal que tratamos de realizar desde los despachos profesionales. Vuelvo a la presentación para comentaros. Vamos por aquí, ¿vale? Bueno, pasamos a responder la siguiente pregunta. Bien. En este caso, ¿es posible combinar toda esta información que estamos recibiendo? Vale, o sea, yo tengo ahora mismo muchísimas fuentes de información. Vale, muy bien. Pero, ¿de qué manera puedo yo combinar todo esto? Es decir, ¿cuántas fuentes de información puedo tener yo para realizar este informe o este cumplimiento normativo sobre un cliente que llega a mi despacho y quiere realizar cualquier tipo de actividad con activos digitales? Bien, pues en este caso podemos diferenciar 4 fuentes de financiación principales. La información proveniente de los exchanges, como decíamos, ya sean centralizados como Binance, Kraken, Coinbase o descentralizados, es decir, aquellos que no cuentan con una autoridad o ente central que realice la custodia de todos los activos. La exportación de datos de wallets, como mencionábamos anteriormente. Estos wallets pueden proceder a su vez de las wallets que tenemos dentro de los exchanges centralizados o pueden proceder de otro tipo de wallets, como pueden ser las software wallets, es decir, aquellas wallets que se encuentran instaladas dentro de un dispositivo electrónico, como pueda ser un ordenador o pueda ser un dispositivo móvil, como por ejemplo MetaMask, o las billeteras, las wallets de hardware, lo que llamamos hot wallets o hardware wallets, es decir, aquellas billeteras de las cuales somos realmente los propios custodios al 100% de toda la información y que generalmente suelen tomar la apariencia de un dispositivo USB y que generalmente solemos conectar a nuestro ordenador para acceder a nuestra cuenta corriente dentro de blockchain. Es decir, hay un poco de confusión en este sentido. La gente cree que la pérdida del dispositivo supone la pérdida del activo digital y esto no es correcto. Tanto las software wallets como las hardware wallets fundamentan su actividad en la posesión o en la custodia de una serie de palabras, una serie de elementos que denominamos frases semilla o que denominamos frases de recuperación. ¿De acuerdo? La custodia de estas palabras o la custodia de esta frase semilla es la verdadera clave. Ese dispositivo USB únicamente actúa a modo de llave, de tal forma que si perdemos ese dispositivo USB o perdemos el dispositivo donde teníamos instalado nuestro MetaMask,
No quiere decir que nunca jamás podremos acceder de nuevo a nuestra cuenta corriente de activos digitales, sino que únicamente con la posesión de esas palabras y un nuevo dispositivo podremos acceder de nuevo y abrir de nuevo nuestra caja fuerte para acceder a ella. Información procedente de blockchain, como por ejemplo indicábamos el caso de Etherscan, es decir, el explorador propio de la red Ethereum. Es posible descargar toda la actividad de una dirección pública únicamente introduciendo su dirección, en este caso, dentro del propio explorador. O la importación procedente de archivos de hojas de cálculo, es decir, podemos contar, también hemos encontrado muchos casos en los que el propio cliente lo que realiza generalmente es una anotación dentro de hojas de cálculo propias de aquellas transacciones que realiza, cómo las realiza, en qué momento, con qué hora, e incluyendo todos los datos en cuanto a venta, activo que compra, activo que vende, comisión y demás datos. Bien, entonces, una vez que tenemos todos estos pasos y que hemos cumplido con todas estas cuestiones previas, ¿qué herramientas debo emplear para llevar a cabo este proceso? Bueno, pues existen unos software de seguimiento que nos permiten realizar un análisis de las operaciones y seguimiento en tiempo real de todas las actividades y de todas las operaciones y ganancias y pérdidas. Unas variaciones sobre el valor de activos y ganancias realizadas y no realizadas, informes fiscales. Todo ello, como digo, en tiempo real. Os he puesto aquí un poco el ejemplo, el pantallazo de una de ellas, ¿vale? Que lo que generalmente nosotros solemos trabajar, pero es cierto que a día de hoy existen varias soluciones de software muy adecuadas para realizar este tipo de actividad en la que podemos volcar todos esos datos de tal forma que podamos montar la historia, ya sea proveniente de 4 diferentes puntos de origen, podemos montar toda la historia de trazabilidad de todos los activos digitales con los que cuenta este cliente, porque puede provenir, como digo, de diferentes billeteras o de diferentes fuentes, de diferentes exchanges centralizados, descentralizados, hojas de cálculo. Este tipo de herramientas nos ayudan a crear toda esta película, como os comento. Bien, ¿y cómo realizo, digamos, toda la introducción de datos de toda esta historia? Para realmente saber cuál es la procedencia de todos los fondos que esta persona acredita o de todos los fondos que esta persona posee y a su vez también determinar cuáles son las diferentes implicaciones que pueden tener sobre diferentes legislaciones. Bueno, pues en primer lugar, la introducción de datos procedentes de todas las fuentes. Normalmente, toda esta introducción de datos se puede realizar mediante la introducción, como os digo, de hojas de cálculo o de archivos CSV. En segundo lugar, tenemos la conexión vía API con las diferentes fuentes de información. Para mi gusto, de hecho, la más provechosa y la más beneficiosa que nos ofrecen este tipo de software, ya que lo que hacemos aquí es conectar la propia cuenta del cliente con todos los exchanges y con todas las billeteras con las que trabaja, de tal forma que la actualización de datos se realiza de manera en tiempo real. Con lo cual no tenemos que estar introduciendo diferentes archivos o pidiendo actualizaciones sobre el estado de las diferentes actividades que pueda estar desarrollando nuestro cliente, sino que de esta forma el cliente puede mantener en tiempo real, a la vez que realiza una operación en cualquier exchange centralizado, el traspaso de datos hacia el propio software y que tenga actualizada la información en todo momento. ¿Y todo ello para qué? Bueno, pues para permitir en un tercer paso la emisión de informes de actividad, de trazabilidad e informes fiscales. Muy importante también, puesto que este tipo de herramienta es aquella que emplearemos para determinar también las implicaciones fiscales que puedan tener en el impuesto de sociedades o en el impuesto de la renta de las personas físicas, todas aquellas personas que participen o realicen actividades con activos digitales. Como conclusión, ¿qué podemos decir a todo ello? Bueno, pues que el compliance en materia blockchain es cada día más un elemento fundamental para el cumplimiento de la normativa vigente. La legislación y el marco comunitario, como mencionaba anteriormente Rubén, no cesan en su avance y el control de procesos es cada vez mucho más exhaustivo. El control y uso de las herramientas a nuestra disposición se convierte en una obligación dentro del marco legal. Es decir, el empleo y uso y el saber hacer con este tipo de herramientas se va a convertir cada vez más en algo recurrente y en algo muy necesario para cualquier tipo de despacho profesional que quiera pivotar o que quiera introducirse profesionalmente dentro de todo lo que tiene que ver con el ecosistema blockchain a la hora de poder cumplir con todo este cumplimiento normativo. Y por último, la fiscalidad en las operaciones con activos digitales requiere de esta herramienta. Es decir, lo que comentaba en el paso anterior, cualquier empresa que se rija por el impuesto de sociedades por su actividad con activos digitales o cualquier individuo como persona física que realice operaciones con activos digitales, ya sean de trading, ya sean de staking, ya sean de airdrop o simplemente cuestiones de referido o que simplemente, bueno, pues trabaje con la emisión de NFT, tendrá que tener un informe fiscal que acredite que su actividad es cierta, que su actividad es verídica, que la procedencia de sus fondos es lícita y que toda su actividad se encuentra recogida en un informe que será requerido por parte de la agencia tributaria en este caso.
Y bueno, ¿por qué mencionaba un poco también todo esto que os comentaba acerca del proyecto educativo Master Blockchain Business, ¿vale? Dentro del cual nos encontramos involucrados y que, como decía, el Colegio de Abogados de Málaga es colaborador a día de hoy. Bueno, todo esto que os estamos hablando forma parte de todo este proyecto educativo a fin de dar a conocer a todos aquellos profesionales o emprendedores que quieran involucrarse dentro del ecosistema blockchain, una formación que, bueno, pues que realice un 360 muy dedicado a descubrir todo, como digo, sobre blockchain, sobre activos digitales, Web3 y, muy importante, como mencionaba Vicente en su primera intervención, sobre inteligencia artificial. Sobre todo aquello que a día de hoy la inteligencia artificial nos ofrece y dentro de lo cual podemos ser muy pioneros. Tiene una duración aproximadamente de unos 5 meses, desde el 8 de septiembre hasta el 27 de enero, desde el 8 de septiembre de este presente año 2023 hasta el 27 de enero del año próximo, en un formato de 80 horas presenciales y de 120 horas en streaming. Ahora os avanzaré un poquito más sobre esto porque es bastante interesante. Como una de las principales características diferenciadoras con respecto al resto, bueno, nuestra docencia se imparte tanto en español como en inglés. De tal forma también que, mediante el uso de dispositivos de traducción simultánea, el tema del idioma no puede resultar una barrera de entrada para cualquier persona, puesto que también queremos contar con los mejores profesionales y muchos de ellos, bueno, pues únicamente pueden realizar o impartir su formación en su idioma nativo o en este caso en inglés. Y bueno, pues también queremos dar esta formación también para todos aquellos también alumnos que estén interesados sin que la barrera del español sea un idioma. En este sentido, ¿hacia quién está dirigido? Pues como decía, puede estar dirigido tanto para el emprendedor, es decir, aquella persona que pueda aprender a integrar la tecnología blockchain dentro de su actividad empresarial y que bueno, le abra la puerta a otros beneficios que pueda aportar como estrategia de negocio, en el caso como recogemos hoy, en el caso de los despachos profesionales, los despachos de abogados, o por ejemplo también cualquier tipo de industria que quiera pivotar a esa nueva tecnología, ¿no? a esa revolución 4.0, ¿no? A esa nueva revolución industrial. También con un gran enfoque business to business, es decir, nuestra formación no trata de buscar una formación, digamos, muy numerosa, es decir, no queremos contar con una gran cantidad de alumnos, sino que pretendemos crear un entorno de negocio dentro del cual puedan surgir muchísimas sinergias, ya no solo entre los propios alumnos, sino también entre alumno y profesor. Queremos incentivar de gran manera el contacto alumno-profesor de tal forma que acompañemos al alumno también en aquellos posibles procesos y en aquellas posibles ideas con las que pueda contar para, como digo, pivotar o adaptar su negocio a esta nueva tecnología. En este sentido, es muy importante para nosotros todo el apartado de networking, es decir, la posibilidad de conocer a nuestros profesores e invitados, ya que contaremos también con gurús de gran experiencia y de gran renombre ofreciendo diferentes clases magistrales y bueno, de gran nombre en el sector y un alto valor añadido, y compartir estas ideas en aquellos ratos que puedan compartir entre alumno y profesor. Dentro del claustro podéis hablar de muchísimos nombres, podéis verlos todos ellos dentro de nuestra página web, pero bueno, entre otros quiero nombraros a Jesús Serrano, responsable del área de metaverso y también a día de hoy de inteligencia artificial dentro de Microsoft. Damira Buguera, criptógrafa, que ha trabajado como para tanto de la Fundación Consensi, es decir, la fundación detrás del proyecto Ethereum, como de la Fundación IOHK, es decir, la fundación a cargo del proyecto de Cardano. Luca Mosini, procedente de la rama de la DeFi, procedente de Avantgarde, o Mirko Garoccio, en este caso, uno de los ingenieros de MetaMask, para que imparta también una serie de talleres acerca del uso, acerca de las posibilidades o acerca de cómo podemos explotar de la máxima manera una billetera como MetaMask. Y como también, como gran beneficio, bueno, el formar parte del Club Alumni y obtener un certificado dentro de la red blockchain. ¿Por qué? Porque, como os digo, queremos crear un entorno de trabajo, un entorno business to business, un entorno networking muy grande en el que podamos acompañar también al alumno en todo ese proceso dentro de la creación de su proyecto. ¿Y qué os comentaba anteriormente? Bueno, precisamente hoy, aprovechando también el lugar en el que nos encontramos y gracias a la colaboración también del Colegio de Abogados de Málaga, y como consecuencia de haber recibido muchas solicitudes por parte de personas procedentes del ámbito de la legalidad y la abogacía, hemos decidido realizar el lanzamiento del módulo legal de forma previa. Es decir, hemos decidido emprender una formación centrada en todo el contenido del ámbito de legal en las fechas del 17 al 21 de abril de 2023, en el próximo mes. En una formación que tendrá una duración de 20 horas en esos 5 días a razón de 4 horas por día, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche.
Todo ello será posible desde la modalidad del streaming, ¿vale? Para que podamos dar pie y cabida también dentro de todo ello a cualquier profesional dentro del territorio nacional o incluso, como hemos recibido, algunos profesionales desde Latinoamérica que quieran un poco formarse dentro del módulo específico de legal que incluimos dentro de la programación total de Master Blockchain Business. En este caso, ahí se indica un poco el precio. Se trata de una formación con plazas limitadas y bueno, en este caso también vamos a ofrecer a cualquier alumno que lo curse la convalidación del módulo y un voucher, digamos, un código de descuento, ¿vale? Por el importe del módulo para en el caso de que decida hacer la formación completa del máster. Y bueno, ¿y qué vamos a ver dentro de este módulo de legal? Bien, vamos a hacer una proyección del módulo legal incluido dentro del máster muy completo y muy exhaustivo, dividido, como podéis ver ahí, en 10 diferentes pasos. En primer lugar, un panorama general, es decir, este reglamento que antes comentaba también Rubén, el reglamento 2022-858, el reglamento DLT, es decir, el reglamento de mercados basados en tecnología descentralizada. También un análisis exhaustivo del reglamento MiCA, cuyo texto se encuentra aprobado, pero que queda a expensas de entrar en vigor durante el presente año o comienzos del año que viene, ya que está sufriendo algún retraso por la traducción a las 27 lenguas diferentes que se encuentran dentro de los Estados miembros. Así como la ley del mercado de valores o la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y antiterrorismo. Y así como la ley de consumidores y usuarios. En segundo lugar, hablaremos también de las licencias BASP, este tipo de licencias que son necesarias a día de hoy y que también introducía brevemente Rubén en su participación, que son las necesarias para poder operar con activos digitales dentro de España y promovidas por Banco de España. Así también como, por ejemplo, hablar de toda la fiscalidad relativa a los criptoactivos, IRPF, impuestos de sociedades, IVA, minería, NFT o las jurisdicciones cripto-friendly, es decir, qué otras jurisdicciones conocemos más allá de la española y que a día de hoy pueden ser más amigables o que a día de hoy presentan una normativa más amigable con el ecosistema blockchain. Y bueno, ahí tenéis otros apartados también, como la de publicidad de criptoactivos, algo que se encuentra regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, consumidores y usuarios, un apartado específico a lo que nos acoge aquí hoy como objetivo principal, que es el compliance con la prevención de blanqueo de capitales y la protección de datos, así como a propiedad intelectual, metaverso, tal y como introducía Vicente, o incluso la justicia descentralizada con ejemplos como Claro. Y bueno, ¿qué otra característica fundamental podemos destacar que nos diferencia de otras formaciones? Bien, en este sentido, indicaba anteriormente que se trata de una formación híbrida entre formato streaming y formato presencial. ¿Por qué? Porque realizaremos nuestra formación presencial en 4 diferentes localizaciones. Una de ellas será Málaga, otra será Marbella, otra será Gibraltar y otra será Lisboa. Málaga será el centro y el foco principal de la formación dentro de las instalaciones del Polo de Contenido Digital, ¿de acuerdo? Y será donde resida la mayor carga lectiva de las sesiones presenciales. ¿Pero por qué incluimos entonces otras alternativas o estableceremos también otros horarios destinados a Marbella, Gibraltar y Lisboa? Bien, todo ello es porque queremos que también, gracias a la proximidad con la que contamos desde la Costa del Sol con estas localizaciones, podamos acercar al alumno al regulador. Es decir, queremos acercar tanto al regulador español, todo lo que tenga que ver con Banco de España y CNMV, al alumno, con otras legislaciones con las cuales convive actualmente dentro de la península y dentro de las cuales también puede obtener un conocimiento que le pueda proporcionar un beneficio, un salto cuantitativo y cualitativo dentro de su actividad profesional, de tal forma que conozca también a personas que ya desarrollan actividades dentro del sistema y dentro de la economía blockchain, dentro de estas diferentes localizaciones y bajo diferentes legislaciones. Y bueno, aquí os dejo en último lugar, bueno, pues cómo está compuesto el máster, ¿vale? El máster se compone de 10 módulos diferentes. En este caso, como os decía, el módulo 7 es aquel que vamos a hacer de manera previa para todos aquellos que puedan estar interesados. Y bueno, y que está dividido en 10 diferentes módulos que realizan ese conocimiento, ese giro 360 sobre todo lo que tiene que ver sobre el ecosistema blockchain. En este caso, el módulo número 1, en el que hablaremos principalmente sobre criptografía, orígenes de blockchain, primera criptomoneda, en este caso Bitcoin, como comentaba Rubén, un poco hablaremos de todas estas cuestiones. En el módulo 2 nos centraremos en todo lo que es la segunda generación de criptomonedas, como bien introducía Rubén, es decir, Ethereum, contratos inteligentes o autoejecutables, y también qué función tienen los oráculos dentro de todo ello. Los oráculos, es decir, aquel protagonista o aquel actor que da veracidad a todo lo que ocurre en la vida real para introducirlo dentro del contrato autoejecutable.
En tercer lugar, hablar de token, es decir, ¿qué diferenciación podemos hacer dentro de los tokens? ¿Son todos iguales? Pues no. Podemos hablar de security token, podemos hablar de utility token. En este sentido es muy amplio. Industria 4.0. Aquí nos centramos, como digo, en qué elementos o qué industrias a día de hoy ya aplican la tecnología blockchain. Podemos hablar de la industria del marketing, de la moda, de la alimentación, del transporte, del comercio. Podemos hablar de muchísimos sectores que a día de hoy ya aplican la tecnología blockchain dentro de ellos y que queremos que todos los alumnos y todos los participantes conozcan gracias a personas que ya trabajan a día de hoy con esta industria 4.0 o con tecnología blockchain dentro de sus negocios a día de hoy. Blockchain y negocios inmobiliarios. Nos centraremos principalmente en todo lo que tiene que ver con la tokenización, principalmente de negocios inmobiliarios, pero no solo nos pararemos ahí, sino que también hablaremos de la tokenización de otros activos como pueden ser las materias primas. Un módulo dedicado única y exclusivamente a finanzas. Conocer cuáles son las características, empleo y uso de las finanzas descentralizadas como foco principal del módulo. El módulo legal que os comentaba anteriormente, un módulo también centrado en gaming y entretenimiento, una industria que ya debe formar parte de este máster como una industria por sí sola. Es decir, no podemos incluir el gaming y el entretenimiento dentro de la industria 4.0, sino que ya tiene un protagonismo propio. Es decir, los juegos Play to Earn y toda la economía del juego, toda la economía del gaming que ha surgido en torno a este sector es lo suficientemente importante como para que pueda tener protagonismo para un módulo propio. Así como ocurre con el metaverso, tal y como introducía anteriormente Vicente de manera muy acertada, y indicando solamente unas pinceladas de todo aquello y todo lo que es posible dentro del metaverso. Y muy importante, como decíamos, introducir aquí el módulo de inteligencia artificial. Creemos que es muy importante comenzar a emplear o a explorar todas las utilidades que ya existen a día de hoy, no solo las centradas en ChatGPT, ¿no? Que es al día de hoy el protagonista, ¿no? Como un poco el caballo de Troya, un poco de toda la tecnología de inteligencia artificial, sino dar a conocer la cantidad a día de hoy centradas por sectores de tecnologías de inteligencia artificial que se encuentran operativas y de las cuales podemos hacer uso prácticamente de forma gratuita en muchos de los casos y que queremos que todo el alumno, que todo alumno y todo participante también conozca. Y bueno, con esto ya concluyo mi participación también. Mira, Pedro, ya que tienes tú Sí. tenemos algunas preguntas en el chat. Sí. Si le puedes dar. No se ve. Ah, vale. Las notas del principio. Sí, Entonces. es del principio. Bueno, pues nada, tenemos a la parte online, que de momento no ha preguntado nada. El que quiera hacerlo, que lo haga. No sé si aquí algún compañero quiere hacer alguna pregunta. Pues, Carolina, venga. Yo me gustaría desde el punto Japón era, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. ¿Cómo podemos ir? Bien, bueno, en primer lugar, una de las partes, para que sea capaz de pagar en Bitcoin, debe ser propietario de los Bitcoin. Es imposible realizar el pago, como bien explicaba también el vídeo que introducía Vicente, en primer lugar, ya que existen una serie de validadores dentro de la red que determinan que efectivamente esa persona o esa billetera, en este caso, no vamos a hablar de persona, hablaremos de esa dirección. Esa dirección es propietaria de la cantidad que pretende transaccionar. Eso en primer lugar. ¿Y cómo en segundo lugar podemos identificar a una persona con una billetera o enlazarla a esa billetera? Bueno, pues gracias también a los procesos de KYC, digamos, de Know Your Customer, de conoce a tu cliente, que comentaba también Rubén. Es decir, hay una serie de elementos identificativos que tendremos que solicitar a un cliente para ser capaces de asociar una billetera a su propiedad, ya sea dentro de una plataforma de exchange centralizado que realiza generalmente su KYC normalmente utilizando un DNI pasaporte, que era uno de los casos, por ejemplo, que comentaba Rubén, o simplemente también acreditándonos que efectivamente es el propietario de esa billetera, ya sea mediante la realización de una transacción para que podamos comprobar la veracidad de la propiedad de esa billetera o cualquier otro tipo de actividad. En este caso, una vez seamos capaces de comprobar que efectivamente esa persona es la propietaria de la billetera, sí podemos realizar de manera interna la trazabilidad de todas esas monedas para detectar si alguna de los fondos que posee dentro de su cartera o alguno de los fondos
con los que pretende realizar la operación se encuentran marcados, por así decirlo, o son pertenecientes a algún tipo de lista maliciosa. En ese caso también existen más herramientas, aparte de la de, como comentaba, trazabilidad, que son capaces de proporcionarnos información sobre diferentes contratos inteligentes o sobre diferentes tokens que han sido creados de manera o con objetivo malicioso, como por ejemplo Chain Analysis. Se trata de una herramienta de datos on-chain que podemos utilizar para detectar la legalidad o el origen legítimo de alguna actividad o de la proveniencia de algún token. Chain Analysis. Esa, por ejemplo, es una herramienta bastante recurrente. Quisiera señalar una cosa. Has preguntado, dice, ¿cómo podemos saber que una dirección electrónica es titular de un determinado...? El cliente Sí. dice que es Sí, lo que se utiliza en blockchain es criptografía simétrica, es decir, hay dos números, uno la dirección electrónica y otro es la clave privada que está matemáticamente enlazada con ella, es decir, lo que se almacena en los monederos, en un monedero frío que llaman aquí, un dispositivo que se llama Ledger o en un servidor son claves privadas. El que tiene esa clave privada es el que puede firmar en nombre de esa dirección electrónica y transmitir el Bitcoin. De tal manera que si esa clave privada es conocida por otra persona, esa persona que conoce tu clave privada ya puede firmar él el nombre de esa dirección electrónica y virlarte en los bitcoins. Las claves privadas es cuando digo, en un monedero no se guardan bitcoins, se guardan claves privadas. Las transacciones de bitcoin se ensamblan en la cadena de bloques. La cadena de bloques es como un registro y en el registro aparece a quién pertenecen los ethers, los bitcoins, los ripers, cada criptomoneda tiene su propia cadena de bloques. Y aparece, en Ethereum, por ejemplo, aparece como si fuera una cuenta corriente, Sí. aparece la dirección, aparece el saldo y ¿quién puede disponer de ella? El que tenga la clave privada. No es necesario ni siquiera que sepas qué persona física o jurídica está detrás. No es necesario. Los nodos de Ethereum van a ver que la transacción está firmada por la persona a la que corresponde a esta dirección electrónica, es decir, la persona que la ha firmado tiene la clave privada de esa dirección electrónica. Y entonces los nodos transmiten los ethers. Es que para una blockchain no existen las personas físicas o jurídicas, para los nodos de una blockchain. Dentro de una blockchain solo existen direcciones electrónicas. Es fuera de la blockchain, pues cuando hablamos nosotros de que si una persona interpuesta, de que si tal, de tal o cual, pero dentro de una blockchain solo hay direcciones electrónicas. Y estas direcciones electrónicas se transmiten bitcoins o ethers de una a la otra a través de transacciones que se firman con las claves privadas, que se custodian en los monederos. Si alguien se entera de tu clave privada, puede firmar transacciones de cargo a tus direcciones electrónicas que se quedan sin su dinero. Sí, pongamos un ejemplo práctico, ¿vale? Para que imaginamos pues un poseedor de Bitcoin está comprando una villa en Marbella, ¿no? Digamos 600.000, baratita, ¿no? Para los precios se maneja ahí, 600.000 euros. Y viene a una firma legal y digo, mira, quiero que me asesoréis dentro del procedimiento, no solamente del due diligence, sino hacer la entrega luego de estos Bitcoin en notaría al vendedor en este caso. Bueno, pues como nosotros como sujetos obligados tenemos que hacer, pues bueno, todas las circunstancias de diligencia de vida, como si fuera una transacción normal, y a efectos de si es el poseedor o está pagando por un tercero, lo primero que tenemos que ver es, a través de los exploradores que ha enseñado Pedro, ver si en el monedero que dice que es el propietario, aparece esa cantidad que nos va a transferir. Luego, otra de las pruebas que solemos hacer es, vale, tú eres el que maneja, esa es la clave pública, ¿vale? Lo que es transparente para todos, ¿no? Entramos con esa clave pública en el buscador, pues, efectivamente tiene 600.000 euros, el equivalente a 600.000 euros, este señor puede hacer la transacción. Pero claro, a lo mejor le ha cogido la clave pública de un tercero, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la prueba? Pues ya es otra clave, ya es la clave privada, ya tendría el que firmar una transacción pequeñita que suele hacer. Mándame pues el equivalente a 10 euros, 20 euros a este monedero. Efectivamente, no solamente la clave pública, sino también tiene la clave privada. Claro, ¿cómo sabemos que no ha llegado un señor y le ha dado este ledger de forma interpuesta, está operando por un tercero? Pues ya tenemos que ir a los software de trazabilidad. O sea, vamos a ver,
¿De dónde has sacado estos Bitcoin? Ah, pues yo compré en un exchange el año tal. Vale, ok, ¿a qué precio? Pues claro, yo compré cuando estaba a 5.000 euros y ahora pues ha subido a 20 y tantos, esos 600.000 euros son resultado de tal. Ah, pero eso no es que me lo diga él, nosotros usaremos el software para trazar que ha habido ese incremento de valor en el software. Y lo más importante, el documento de soporte, o sea, cuando el Bitcoin vaya a 100.000 euros y él hizo esa compra, que lo hizo transferencia bancaria, entonces, documento de soporte, y tenemos que construir, como decimos a los clientes, hay que construir la historia de todo el proceso, para entendernos, ¿no? Pues yo, en mi experiencia que lo he visto con esto, que una cosa es en el mundo on-chain, que es verdad que con esas seguridades tú puedes comprar y dentro de ese mercado normalmente no hay muchas más preguntas. Entonces, cuando quieres saltar al off-chain y quieres pagar con dinero digital, ¿no? Por decir, no dinero digital, sino con dinero no digital, realmente, porque dinero digital es otra. Pero como vas a pagar, por ejemplo, con Bitcoin. Entonces, la experiencia es que está resultando que aparte de lo que estáis haciendo vosotros, lo que se está pidiendo es, al final, la información de un exchange que te pueda certificar que tú tienes ese dinero, es lo que se está utilizando para poderlo convertir. Porque si tú estás, por ejemplo, en un exchange o en una cuestión de plataforma en la que sea completamente anónimo, hoy por hoy es muy difícil realmente comprar fuera del mundo digital. Pero bueno, que la mayoría puedes obtener esos certificados. No sé si vosotros estáis utilizando también esta fórmula, pero claro, lo que estamos diciendo es que aquí nosotros para poder operar sí que vamos a necesitar conocer ese titular real, que al final se puede obtener de esos exchange, porque el exchange desde ya hace un tiempo tiene obligación de identificar. Es verdad que desde fuera son unos alias, normalmente con una cuenta de correo electrónico y lo que fuera, pero al final es un exchange de los que están ya hoy registrados, al final se las está buscando para tener identificados a sus clientes y poderlo aportar. Porque al final lo que están, que era un poco el objeto de este webinar, es decir, el tema legal se convierte en valor. Porque claro, si yo tengo la dificultad de poder hacer bueno ese dinero que tengo en ese exchange en el que sea, al final el dinero que no lo puede usar, pues no sirve realmente para nada. Y eso es lo que está dando valor, por eso muchos exchanges están apostando por conseguir desarrollar esa cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Yo mi experiencia, que normalmente no es que, porque formalmente se identifica a las personas. Si el problema viene un poco en la calidad de cómo se identifica. Tú vas a un banco y es bastante más difícil abrir una cuenta y operar con mucho dinero sin que realmente te vean. Es verdad que ya puedes abrir cuentas por videollamada, por videoconferencia y se puede hacer. De hecho, es legal y es SEPLAC. Desde hace ya, desde el 2016 o por ahí, ya está la primera nota sobre la identificación por esta cuestión. Pero ¿a dónde iba? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que es verdad que muchos de los exchange por identificar al operador no es el mismo. Entonces, esa es la cuestión que donde está, digamos, el caballo de batalla. Y como la verdad es que hay determinados exchange que con sus informaciones se puede estar funcionando medianamente bien hasta en compras ante notario, digo medianamente bien porque, bueno, esto no es como ir con un coche que bancario. Pero bueno, ese medio funciona. Y otros que es imposible por la información que te facilita, ¿no? Es lo que, muy buena lo que yo veo. Vamos. Totalmente. Y además es así, vamos a ver, que volvemos al ejemplo, ¿no? Esta compra-venta de una casa en Marbella. Claro, a mí nos viene el cliente que opera con un exchange de los reputados, pues es como el que trabaja con un banco, ¿no? A mí viene un finlandés, un noruego, un escandinavo, está comprando una casa en Marbella. Ya ha abierto cuenta bancaria, ¿vale? Banco como sujeto obligado también. El banco ha abierto cuenta, oye, buen indicio. De hecho, colaboramos mucho, ya ha abierto cuenta. Oye, ¿qué documentación le has pedido? Vale, yo le he pedido esto, pues vamos trabajando de forma conjunta. Pues con los exchanges igual, si son los reputados, Kraken, Binance, reputado porque lo están metiendo para que lo sea, ¿no? Y lo están haciendo. Coinbase, cotizado en bolsa, vale. Que te viene un KuCoin o alguno de tal, pues bueno, ya le pides más cosas. Bit2Me es, bueno, sí, está en España, pero bueno, con sus luces y sombras, ¿no? Entonces, bueno, vas un poco viendo primero con qué exchange trabaja, si desde luego está con alguno descentralizado, exchange descentralizado en el sentido de que no ha pasado KYC ninguno, pues tendremos que solicitarlo todo como si a un nivel bancario. Nosotros, incluso cuando no estaba de aplicación la directiva, hemos intentado aplicar rigor bancario, o sea, sentido común. Lo mismo pedía un banco, pues hemos pedido nosotros.
Sí, muchas veces sí, ¿no? Abrir el riesgo vuestros a pasar a algún exchange más habitual, ¿no? O menos puesto en el punto de mira. Y una cosa que os iba a preguntar es el tema este de la iniciativa para la identidad digital esta. Al final, yo creo que al final es la forma de conseguir la traza completa, ¿no? Sí, Y solucionar el problema sí, de el tema la de los identificación. certificados, el tema de los certificados digitales, que es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y dice, esta clave pública pertenece a esta persona. Y punto. Y claro, esto se podría utilizar, por ejemplo, para la transferencia de tokens u otros. Pero claro, es que son emitidos estos certificados digitales únicamente para comunicarse con la administración. A pesar de todo, en la práctica hay gente que firma contratos con su certificado digital. Los firma aunque no estén concebidos para eso, pero lo firma. En mi opinión, tal vez se debería promover una modificación legislativa. La iniciativa yo creo que va en esa línea. Yo pienso que al final creo que los tiros van en el sentido de que realmente si lo piensas, como habéis contado con toda la trazabilidad, es verdad que es como si tú cuando llevas un billete, cada vez que estás pagando con él, el de la tienda apuntara el número de serie y dijera, Pepito, me dio esto para comprar no sé qué tal día. Vale. Claro, tú imagínate eso, realmente, cuando te tenga la identidad digital y todos esos movimientos registrados que en la blockchain están, realmente tienen más información que de ninguna otra manera. O sea, está más pillada que de ninguna forma. Claro, Que vamos, yo. Incluso aprovechar más allá todas las posibilidades que te ofrece blockchain también para la cuestión de identidad digital, ya no solo como para el tema de firma de cualquier cuestión como digital o cualquier cuestión de transacción, como decía Rubén, sino también aprovechar la tecnología blockchain para acceder únicamente a aquellos datos que queremos ceder. Es decir, por ejemplo, imaginad, no sé, el caso de cualquier persona que va a entrar a alguna discoteca, por ejemplo, y una persona, bueno, pues le solicita el DNI. Esa persona que no tiene ningún tipo de autoridad, esa persona es en ese momento capaz de acceder a todos los datos de esa persona, ya sean su nombre, apellido, dirección, padre, madre, es decir, todo. ¿Por qué no puedo seleccionar yo aquellos datos que son necesarios para hacer cumplimiento y que acredito mediante blockchain para hacer esa actividad que estoy realizando? En este caso, por ejemplo, acreditar mi edad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que escuché hace mucho tiempo y que la verdad que me llamó mucho la atención. Es otra de las aplicaciones dentro de todo el tema que tiene que ver con la identidad, ¿no? O sea, ¿de qué forma podemos usar blockchain para acreditar nuestra identidad, pero de aquella forma selectiva que nosotros decidamos? En este sentido, ya sea incluso para firmar un contrato con una compañía telefónica, por ejemplo. O sea, es decir, decidir qué datos son los necesarios y por qué todos nuestros datos deben estar circulando por la red o tienen que ser custodiados por un tercero sin necesidad de tener acceso a ellos. El concepto de Web3, otra vez, ¿no? Esa identidad soberana. Yo soy el soberano de mis datos. Yo los cederé, dependiendo si voy a entrar en un videojuego, pues a lo mejor requiere la edad y poco más, en mi área, pero voy a pedir una hipoteca en DeFi descentralizada o un préstamo en criptomoneda con el colateral de mi Bitcoin, pues tendré que dar otra, mi garantía de pago, qué capacidad tengo yo, ¿no? Daré mi colateral. Caso impago, pues te llevas este Bitcoin que tengo aquí, que todo el mundo sabe que lo tengo. Entonces, ¿no? Es apasionante ver también hacia dónde va esto. Poder ser soberano de esos datos y si alguna compañía lo quiere, que pague por ellos, ¿no? Totalmente. Yo un poco al hilo de Vicente lo que está diciendo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, dos cosas, soy un believer, ¿no? Del tema del blockchain, ¿no? Nunca ha sido el tema de la criptografía, de la especulación y todo eso, porque además siempre llegamos tarde, sobre todo aquí en Europa. Pero una cosa que a mí me pareció súper interesante era, por un lado, la palabra mágica, ¿no? de las DAO, ¿no? De los organismos descentralizados, y por otro también, que lo habéis mencionado en la ponencia, ¿no? La posibilidad del peer-to-peer, ¿no? De poder pagar directamente. ¿Cuál es vuestra visión? ¿No? Dice que estamos en un momento efectivamente muy excitante, ¿no? A la hora de qué va a ocurrir. Porque parece ser como que ahora mismo, tanto entidades bancarias como organismos gubernamentales, inclusive ha habido prohibiciones en muchísimos sitios en el mundo donde no se puede directamente pagar con Bitcoin, ¿no? ¿Cómo veis esa evolución? Porque mi percepción es que en el momento en el que el fisco no pilla su cacho, o en el momento en el que el banco se queda con la cara partida, mira lo que pasó con Lira, ¿no? Se empieza todo a regular utilizando el eufemismo de mayor seguridad. Vamos a daros más seguridad. Reglamentaciones europeas, bueno, empieza a venirnos una avalancha que está llena de oportunidades, efectivamente, para los que nos dedicamos al tema del libertad. Pero ¿cómo lo veis eso en el futuro? Más allá de las bondades, porque sobre el papel, centralización, peer-to-peer, wow. Bueno, aquí yo, por mi parte, opinión personal, como me estás solicitando, aquí realizo dos diferenciaciones. Por una parte, yo soy, como tú por ejemplo has comentado, muy libre de todo este tema. Yo, por ejemplo, en lo relativo a Bitcoin, también, digamos, podemos considerar que soy un Bitcoiner, ¿no? ¿Vale? Como que soy un poco, también un poco, sobre todo, fan, digamos, de todo eso que engloba Bitcoin como modelo, ¿no?
Entonces, dentro de ello, yo entiendo que a día de hoy, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, se buscan soluciones, ya sean de capa 2, capa 3, es decir, para agilizar transacciones con Lightning Network, alguna cuestión parecida. Pero si realmente nos vamos al concepto con el cual fue creado, no fue creado para ser una moneda o un medio de pago. ¿Por qué? Precisamente por el tiempo de transacción. Es decir, aquellos que quieren utilizar este tipo de elementos como medios de pago buscan, digamos, herramientas o activos digitales que sean de transacción rápida. Y aquí entramos dentro de lo que consideramos el trilema, ¿no? O sea, la Santísima Trinidad. Aquí hablamos, por un lado, de la descentralización, hablamos de la seguridad y por otro lado hablamos de la trazabilidad. O sea, es decir, aquí tenemos tres cuestiones. Cuando vestimos un santo, desvestimos al otro. Es decir, si queremos más velocidad en la transacción, desvestimos la parte de la seguridad. Y si queremos que haya velocidad y queremos que haya seguridad, quizás sea porque estamos primando la centralización. Con lo cual, al final, no hay ningún elemento a día de hoy, a mi juicio, que pueda cumplir con todo esto. Es decir, como por ejemplo, como ocurre ahora con las CBDC, o sea, digamos, las monedas de los bancos centrales en proceso, como indica Rubén. Es decir, ahí nos estamos cediendo, obviamente, en ese trilema a la centralización. Es decir, estamos vendiendo la seguridad y la transacción, o la rapidez de transacción. El criptoyuan chino es plenamente centralizado. No existen varios, es blockchain centralizado. Y le dijeron, pues esto no es blockchain. Y dijeron el Banco Central chino, ¿de acuerdo? No es un blockchain, es una especie de sistema híbrido. Se abandona definitivamente la descentralización en el criptoyuan chino, por ejemplo, como señalaba él. Entonces la seguridad es absoluta, claro, y el control es absoluto. Estuvieran quedando con la tecnología, ¿no? O sea, realmente. O sea, sí, el control absoluto sobre todo tipo de billetera, porque, digamos, al final una cuestión ya un poco más polémica que puede surgir en torno a todo lo que pueden ser las Central Bank Digital Currencies, al final es ya no solo la centralización de la información, es decir, el Estado en este caso o el Banco Central va a tener acceso a todas las transacciones que realicemos con esa billetera digital, obviamente, pero ya no es eso, sino también el control sobre las claves privadas de la billetera, es decir, yo te puedo proporcionar, como por ejemplo, ahora cuando hablamos del cheque cultural, ¿no? Oye, mira, pues te voy a ingresar 200 euros dentro de tu billetera para que lo gastes dentro de establecimientos culturales. Bien, pero él va a tener todo tipo de control sobre la actividad que yo realizo. Pero el problema es que también el control sobre estas claves privadas va a significar que en el caso de que no hayamos empleado el dinero en ese sentido, también puedan retirarnos y sustraernos el dinero de esa billetera. Es decir, para mí es un tema bastante complejo. Y entonces, bueno, un poco respondiendo a tu pregunta, ese tipo de camino, esa vía sí va hacia el empleo del activo digital como medio de pago, ya sea camuflado en el euro, en el dólar, en el yuan o lo que sea, pero al fin y al cabo mediante el uso de activos digitales. Mientras que, por otro lado, el uso de los activos digitales propiamente en sí, como hablábamos de criptomonedas o stablecoin, digamos que al final siempre buscan también acelerar esa velocidad de transacción para que pueda ser empleada como medio de pago. Pero creo que nunca se debería perder, la perspectiva de realmente cuál es el fundamento con el que cada proyecto realmente es creado. Es decir, que no haya proyectos que vayan metamorfoseando o evolucionando sobre sí mismos, que se vayan vistiendo y desvistiendo sobre el camino para adaptarse a lo que el mercado le vaya pidiendo, ¿no? Entonces, que eso es para mí lo principal que diferencia a Bitcoin del resto de cuestiones. Ya no solo el que no haya nadie detrás, descentralización, X, sino también esa cuestión. Es decir, está creado con un propósito que en este caso es el de ser refugio de valor. Entonces, creo que es el propósito fundamental con el que debe ser. Que otros elementos, otros activos digitales, otras criptomonedas puedan sí ser creadas para que sean empleadas como medio de pago. Sí, pero bueno, siempre tendremos que tener muy equilibrado, como digo, este trilema también entre velocidad de transacción, seguridad y digamos, y centralización. Los maximalistas de Bitcoin. Respecto al DAO, que también lo has nombrado, hombre, el DAO es apasionante también. A mí me encanta, esas organizaciones autónomas descentralizadas, ¿no? Intentan replicar el funcionamiento de las organizaciones, sociedades, de cualquier tipo, incluso dicen algunos que hasta gobiernos, ¿no? Por son más transparentes, son más democráticas, ¿no? Bueno, es que ya es una realidad. O sea, vamos a ver, en Estados Unidos mucha gente está renunciando a trabajos y entrando a formar parte de DAOs internacionales, desde su casa, de forma... Vamos a ver, que DAOs ya en DeFi como AVE y demás, que pues, las cuentas son transparentes, manejan 2-3 millones de euros solo en servicios legales. Hay muchos compañeros, pues me pongo a trabajar por una DAO, ¿sabes? Sin duda, lo que pasa es que parece como que se menosprecia al legislador, ¿no? El legislador es muy lento, ¿no? Muy lento. Pero al final llega el tío. Igual Sí. o sea, es como ¿qué estáis haciendo paz? Ay, yo no. Lo que pasa es que esto
Sí, llega a escala europea, porque yo pienso como que igual en España, como que dentro de la CNMV o del Banco de España, que a lo mejor no hay quizá demasiado funcionario bastante ducho en estos conceptos y se ven sobrepasados a lo mejor. Pero bueno, yo creo que también, a ver, Y es a nivel europeo cuando de verdad llegan las respuestas. o sea, la ley es normal que vaya por detrás de la realidad, afortunadamente, porque si no, a lo mejor estábamos en el caso chino y no habría libertad ni habría nada, porque nos dirían cómo hacemos las cosas. Que vaya por detrás, yo entiendo que es lo normal, porque, claro, yo veo que la cuestión tecnológica, sobre todo de blockchain, es brutal y lo que puede dar de beneficios es brutal. Pero precisamente, fíjate que yo me considero una persona muy liberal en las cuestiones económicas y en lo que son las libertades, vaya por delante. Pero precisamente la regulación en este sentido tiene un elemento de valor bajo mi punto de vista, mi modesto punto de vista. Y yo siempre en estos foros he defendido ya desde hace años la cuestión de la regulación. He sido muy criticado muchas veces por esta cuestión porque parece que es como antagónico de este negocio. Yo no lo veo así. Porque realmente, al final, ¿qué está pasando? Todos los matacazos que están pasando, ya sean por fraudes, por mal funcionamiento, por unas expectativas que luego no se cumplen de negocio, pero al final perjudican a una serie de personas y ha habido diferentes eventos de este estilo luctuosos. ¿Qué está pasando al final? Que el sector al final lo van a acaparar las entidades financieras tradicionales. ¿Y eso qué va a pasar? En mi opinión, esto es un poco una cábala, que todo el abaratamiento de costes, todas las posibilidades de negocio que salen como consecuencia, por ejemplo, de todo lo que es finanzas descentralizadas, que es brutal, pues titulizar deuda, financiarte como en una bolsa, pero para empresas pequeñas, todo eso es brutal, a unos precios que no tienen nada que ver con el sistema financiero. ¿Qué pasa? Que si al final ese negocio no entran nuevos players, pues va a ser gestionado por los bancos. Si los bancos lo hacen, al final, los márgenes y los costes que te van a aplicar van a ser primos hermanos de los actuales, con lo que al final no se ha ganado nada. Entonces, todo este mogollón de golpes, de problemas, al final le estás haciendo el negocio al banco tradicional, porque no se está confiando en estos nuevos players. Pues yo por eso sí que soy partidario de una regulación hasta el punto de dar una seguridad, porque, a ver, hay gente que dirige bancos que son, ¿no?, entre comillas, vamos a decirlo, que ladrones o que velan por su negocio, pero también los hay en el mundo digital. O sea, que pues igual que hay abogados, no todos los abogados son honestos, ni todos los abogados son deshonestos, quiero decir. Entonces, pensar en el mundo que porque uno es un poco hippie, vive, no sé, en Bermudas o está ahí no sé, en Suiza o en Malta, ya es bueno de por sí, pues hombre, yo sinceramente no comparto esa visión un poco simplista. Hay gente que la gente va a hacer su negocio, entonces hay que poner, digamos, unos ciertos controles, sobre todo para que no se aprovechen de la gente normalmente que es la menos preparada, que es el grueso del mercado. Y a partir de ahí, bueno, pues yo sí que soy defensor de una cierta control, porque es que si no, te van a merendar el pastel. Sí, y yo también. Y antes he hablado de Estados Unidos, Europa, que siempre pierde el carro. Pues aquí con Mica tenemos una oportunidad de tener un entorno regulatorio, vengan empresones, por fin, los unicornios, y esta vez pues están los primeros, espero, en todo el tema de criptoactivos. A las DAO las han dejado, han pedido una oportunidad, las DAO las han dejado fuera, los NFT las han dejado nuevos. Veremos un Mica 2 próximamente, entonces, bueno, hay una oportunidad ahí. Hay un paper súper potente con Europa en relación al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, para liderar todo ese Armageddon que se va a montar. Sí. O sea, yo creo que está un momento dulce, súper interesante en términos de oportunidades para esta casa. Hombre, que se diferencia con una legislación que funcione. Han hecho penal, civil, tal, que ya estaba hecho. Estaban, pero es que ahora estamos viendo de una manera orgánica algo. Para mí me parece súper histórico. Personalmente siempre me ha gustado mucho la tecnología. ¡Wow! Pero hay normas de aplicación general que valen para cualquier negocio. Está claro que norma específica se tiene que desarrollar y tiene que venir a caballo de lo que se hace. Que si no sería un mundo peligroso, en mi opinión, ¿sabes? No, o sea, que tiene que hacer las cosas porque solamente se puede hacer. Es decir, la iniciativa privada tiene que marcar la línea y la norma irá un poco a caballo, pues tratando de conformar y que aquello no se desmadre sin llegar al elemento chino. A mí es que me parece aterrador que me controlen, que me va a gastar el dinero y si voy a poder o no voy a poder comprarme esto. Pues yo ya veré, ¿sabes? Lo que te digo. Ya sí lo veo. Y por ahí vamos con la CBDC, lamentablemente. Pero bueno, gracias a Dios tendremos otras alternativas. Y con la CHAP que está... sí. Bueno, yo pertenezco a BLAC, que es una asociación de expertos en prevención de blanqueo. Sometimos al ChatGPT al examen de la certificación y ha suspendido. De hecho, vamos a volverlo a someter
para poder hacer una nota de prensa sobre el tema. Con esto no quiero quitarle valor a esto, ¿eh? Quiero quitar... GPT derrapa a veces. Ya no, ya lo sé, ya lo sé. Vamos a hacer una segunda por no, ¿sabes? Por no ser demasiado precipitado. Sí, Pero vamos, que fíjate tú que el peso que está tomando esto, que se utiliza como elemento de valor. Digo esto como anécdota, ¿vale? Pero vamos, que es todo esto, que a ver si va a parecer que soy un contratecnólogo. Todo lo contrario. Lo que pasa es que hay veces que un cierto orden hace que realmente las cosas funcionen de una ahora sí es, por ejemplo, lo que hablábamos antes, este reglamento piloto, por ejemplo. Es que, claro, por ejemplo, en la ley de sociedades de capital habla de que las sociedades anónimas, que en un libro, las acciones que pueden hacerse constar en un libro registro. Pero claro, solo habla de libro registro. Y entonces la gente puede preguntarse, ¿este libro registro puede ser centralizado, puede ser descentralizado? Y hay una especie de laguna legal y llega por ejemplo, el reglamento 858-2022 en el que establece en qué condiciones pueden las acciones ser tokenizadas y ser representadas por medio de tokens. Entonces, es esta especie de ámbito gris o aspecto poco claro y llega a la regulación europea y deja claro más bien cuándo se puede, cuándo no se puede, y dentro de este espacio de pruebas de la CNMV todos los proyectos están supervisados y hay un intercambio de información entre la CNMV y tal. Y no solo, sino que sirve para incluso mejorar, en mi opinión, la técnica de representación de este caso seguro. El libro de socios, vamos, si es que se ha llevado hasta hace, bueno, y se lleva todavía con lápiz y se registra cuando hace falta. O sea, a ver, que no digo esa en la best practice, ¿no? Pero, pero fíjate, si mejorar eso, en este caso, no va a ser difícil, mi opinión. Pero vamos, yo creo, no sé, la tokenización a mí me parece, con el tema de los activos y el comercio, sería como volver atrás en los mercados bursátiles, volver a la contratación ahí en corros y tomando nota y apuntando. O sea, eso es inverosímil ahora volver a eso. Lo que pasa es que, ¿por qué no empresas de otras dimensiones tienen acceso a algo parecido a esto? Pero, hombre, lógicamente con un cierto control, porque fijaos una cosa, la bolsa controla cuando hay unos movimientos, unas fluctuaciones, a partir de un cierto porcentaje, se corta la cotización, porque aquello puede acabar en catástrofe. ¿Es bueno o no es bueno? Hombre, a la práctica se arreglan que en determinadas circunstancias ha sido necesario para no llegar a hecatombes mayores. Pero, por ejemplo, si eso no tiene algún mecanismo de control, imaginaos todo el tema de información privilegiada que pueda dar sobre la inversión. Es que al final el que va a pagar aquello no va a ser el que más sabe, va a pagar el que no sabe, ¿sabes? Que es normalmente. Entonces, una cierta regulación, por ejemplo, una cotización en un mercado de empresas de otras dimensiones, pues hombre, tiene que haber algo, porque es que si no, van a estar muy vendidos a esta, opino yo, quiero decir, sobre la base de que sería la de Dios, poder hacer a un mercado de esa forma para financiarse ese tipo de empresas, vamos. Yo particularmente sí comparto la opinión contigo en el sentido de la regulación. Es decir, aquí tenemos que diferenciar un poco en cuál es el origen o el espíritu de alguna creación de alguna cuestión, algunos proyectos, como yo mencionaba anteriormente de Bitcoin, con otras tecnologías también o otras cuestiones, otras bondades, a través, por ejemplo, en este caso que hablamos de blockchain, que puedan surgir alrededor. Es decir, otros negocios, otra economía que pueda surgir alrededor. En ese caso, considero que efectivamente hay ciertos aspectos que deben ser regulados. ¿Para qué? Principalmente para que aquellos actores importantes, como mencionaba Vicente, también se acerquen a esa economía, ¿no? A ese ecosistema. ¿Por qué? Porque principalmente yo creo que la principal consecuencia que tendrá Mika en este sentido es el que sienta las reglas del juego. Entonces, si yo siento las reglas del juego, yo ya sé que puedo participar en qué medida y bajo qué circunstancias. En cambio, si no hay legislación ni regulación, yo no voy a... Si una empresa, una gran corporación, yo no voy a adentrarme en ciertas cuestiones o en ciertas industrias que pueden ser contraproducentes a mi actividad sin un paraguas o sin una cobertura legal, digamos, una seguridad jurídica existente. Entonces, para mí la regulación en ese sentido y en todas estas industrias que estamos hablando, como por ejemplo, acabas de mencionar tokenización de activos y demás, todas estas cuestiones a través de la CNMV, Banco de España, este sandbox también que mencionaba para actividades pioneras dentro de la CNMV, también a día de hoy. Es decir, ese paraguas, ese marco legal que pueda proteger, digamos, a esa empresa y también al usuario final, como tú mencionabas, porque al final no olvidemos que el usuario final, si no es el que está desprotegido, son, para mi gusto, muy importantes a fin de controlar controlar o marcar las reglas del juego dentro del ecosistema, por así decirlo, para cierta actividad económica, sin perder de perspectiva que para otro tipo de cuestiones, como por ejemplo hablamos de lo que puedan ser el obtener un activo como refugio de valor o demás,
otro tipo de cuestiones, sí considero que efectivamente esas reglas de la descentralización, para mi gusto, son las adecuadas. O sea, habría que hacer una diferenciación un poco entre cuál es el fin o cuál es el objetivo de lo que se está tratando de crear y lo que se trata de legislar. Por eso, ahí hablamos, como decía yo antes y también mencionaba ahora Vicente, ¿no? Un poco polémico el tema de la CBDC, ¿no? Ahí va a ser un poco polémico hablar de ese tema y siempre se va a tratar desde el punto de vista, entiendo, de los bancos centrales y de las entidades reguladoras de mantener el control de la situación de una manera bastante alta. Sí, sí. Pero digamos, yo creo que eso, en cuanto se han dado cuenta que eso les viene bien, eso va a estar, ya lo veréis. Y quitarse a los bancos en medio, porque ya son directamente los Como bancos hacen que lo emiten. También luego con el tema de Bitcoin y tal, y van a desaparecer los intermediarios, al final tenemos otros intermediarios distintos, que son los exchanges. O sea, Sí. que todo esto Sí, pero- al final, pero está la la gente posibilidad, busca negocio. O sea, Está esa posibilidad del peer-to-peer. sí, no digo que no, Pero yo puedo decir, pero que claro, generalmente la gente suele optar por una alternativa más sencilla, más friendly, más fácil de operar, que buscar a una persona que quiera transaccionar contigo la misma cantidad de Bitcoin que tú quieres transaccionar. O sea, al final hay un poco, ahí donde un poco donde viene también Sí. esa oportunidad de negocio por parte de los exchanges. Entonces, claro, al final el poner en contacto a personas que no tienen por qué vender la misma cantidad, sino que al final, oye, yo quiero comprar uno entero. Es que yo vendo en 0,1. Bueno, pues no me vale, tengo que buscar 9 como tú. No, en cambio, si yo me voy a un exchange centralizado, al final, pues con 2 simples pasos y de una manera muy friendly, pues bueno, pues puedo realizar la transacción, ¿no? claro, es que si no, el mercado no es líquido. Y Exacto. entonces ya se acabó la historia. ¿No? Los exchange también emiten tarjetas Visa. Sí. Claro. Solía mucho el tema, identifican y resuelve el problema que se planteaba antes, porque la gente al pagador, pero también es verdad que introduce a un banco que va a convertir y va a meter dentro de la revisa. Sí, pero ahí en ese caso lo que realiza realmente la visa emitida por un exchange, efectivamente va emitida a nombre de la persona propietaria de la cuenta y asociada a esa billetera, con lo cual la identificación es absoluta. Pero en ese caso, claro, lo que realiza el exchange realmente es una permuta. O sea, realmente el exchange lo que ahí realiza es decir, si yo en mi tarjeta Visa de Binance, por ejemplo, tuviera Bitcoin depositado, lo que realiza en ese mismo momento el exchange con el uso de mi tarjeta es la permuta de mi Bitcoin por euros y envía el euro al comercio. Es decir, ese es el proceso que se sigue, por lo cual al final realmente se está produciendo un intercambio, una permuta, es decir, se está cometiendo un hecho, está sucediendo un hecho imponible, está sucediendo algo que tributa. Patrimonial. ¿Vale? O sea, aquí hay una ganancia o pérdida patrimonial en el proceso. Está metiendo el dinero, digamos, está haciendo, digamos, lo contrario de lo que se está buscando, de alguna manera, que a veces es lo que hay que hacer. Las explosivas no. Y ahora las plataformas que han salido bidireccionales, fiat, cripto, fiat, se pueden implementar en cualquier aplicación como pasarela de pago, ¿no? Sí. Realmente rompen con esa exclusividad o anonimato, exclusividad de los datos, ¿no? Por un sentido o por el otro, sino que al hacer esa transacción ya se está descubriendo la identidad de quien hace, de quien la hace. En general, cada vez que se realiza una transacción o una interacción con algún ente centralizado, ya sea un exchange, ya sea una plataforma de pago, ya sea cualquier cuestión, o el pago de una factura mediante criptomoneda de la forma que me estoy identificando, en ese sentido ya se ha perdido el anonimato. O sea, hay una billetera ha perdido el anonimato de todas, y para siempre. Sí, Y para siempre. Sí, pero lo que pasa es que ahí hay un poco, vamos, la experiencia cuando yo he visto a lo mejor más parte cuando ha habido fraude, ¿sabes? Como que me toca cuando ya ha habido follón. Entonces, en ese mundo, realmente, porque tampoco hay no hay tantos medios para conocer realmente con quién estás interactuando. Y también porque en ocasiones es un elemento, o era un elemento de negocio, es decir, no soy especialmente escrupuloso en querer saber quién eres y con 4 cosas que me traes ya te tengo identificado. Ha habido muchísimos casos, bueno, hay millones supongo que habrá, en que tienes que vamos, tú estás manejando una identidad de otra persona y ese dinero es tuyo. Pero es que el otro señor no sabe que tiene una cuenta en fulanito, ¿sabes lo que digo? Y eso está pasando. Y bueno, ha habido por muchas historias, claro. El que tienen ahora mismo las empresas, nosotros hemos tenido que sufrir el control de Binance para dar de alta una empresa y es terrible. Claro, se ha cambiado mucho ahora. Claro. Sí, Adaptación al final y nueva norma. Claro, pero
todo tiene que ser perfecto. Claro, porque es que yo creo que ahora incluso es más Cuenta exigente. corporativa. Es cuenta casi, corporativa. es casi más exigente. Sí, la corporativa. Sí, la sí. corporativa es un... Sí, No, sí. no, es un mes y todos los días hablando con ellos, y esto, y cambia, y sube, los estatutos, titularidad real. ¿Quiénes son los verdaderos propietarios de esto? Están haciendo firmar, uno eres un intermediario de otro. Entonces, esto hace que los exchanges están sirviendo en realidad como una especie de instrumento de recolección de inteligencia económica. Y bueno, imagínate con el tema de cuando tienen además ligadas las tarjetas, cada operación está sometida a tributación, Claro. con lo que luego tienen que dar una información fiscal importante. Sí. Pero vamos, eso ya vamos, eso en este momento se queda así, ¿no? Porque, claro, ha sido claro, de la nada Claro. al todo, pero bueno, es lo que toca. De todas formas, la mayoría de los usuarios no necesitan de esa opacidad absoluta. Quiero decir que muchos no están ahí por esa cuestión, pero bueno, es verdad que los hay. Pues se me ha ocurrido sobre la marcha una cuestión un poco peliaguda, sobre todo para... Yo no soy abogado, pero para los abogados presentes. ¿Qué ocurriría si un cliente os va a ver a vuestro despacho y quiere una custodia de palabras? ¿Y quiere una custodia por parte nuestra? Sí. ¿Qué aspectos legales, éticos y de otro tipo podrían confluir? Bueno, hay muchos. De hecho hay una tendencia ahora de constituir una especie de albaceas para el tema de la custodia de las semillas. A veces el abogado no tiene que tener todas las palabras. O puede darte una, puede darte dos para... Claro, porque gente que tiene Bitcoin en monederos descentralizados o centralizados y fallece. Y a lo mejor solo controlaba la palabra semilla. Entonces, cierto, nosotros no hemos tenido todavía ninguna petición, pero van a venir. Y desde el punto de vista, pues podemos actuar desde el punto de vista más de planificación hereditaria de la familia, veremos ese entorno. Que me viene un cliente y me dice custodia. Hombre, hay esas implicaciones de seguridad. O sea, si me va, claro, es que para eso, claro, hay implicaciones de seguridad, ostras. No, pero claro, es que si nos vamos como compañeros situando en esa vertiente, y dice, no, este tío es que maneja cuánta cripto puede manejar esto. Somos sujetos, somos un target, ¿no? Entonces yo para eso recomiendo, más que nosotros como colectivo, pues por ejemplo, soluciones como Prosegur Crypto, Fireblock, que son custodios profesionales, pero vamos, tíos con metralletas, ¿sabes? De esas claves, el custodio de esas claves privadas. Y la verdad que aquí en la Costa del Sol veremos algunos players fuertes venir, ¿eh? Ahora mismo no hay ninguno, pero veremos a players fuertes que se encargan solo de custodia de claves privadas. Pero eso es como caja fuerte. Es como tener la llave, claro. Es como tener así. Claro, es como caja fuerte de oro y tal, pero perfectamente, del mismo modo que una caja fuerte para oro, antiguamente para acciones, pues también una caja fuerte para meter allí las semillas. ¿Pero lo planteas desde el punto de vista del secreto profesional o no? Sí, después de ver. Es que yo, por ejemplo, ahí tengo mi opinión, que es un poco a veces controvertida. Yo creo que yo hago un test, ¿no? Que digo, el test de la titulación, por llamarlo de alguna forma chorro, ¿no? Y digo, ¿para esa función tendrías que ser abogado? No, ¿verdad? No. Yo en principio, para mí, esa es la pregunta para empezar a pensar si hay amparo bajo el secreto profesional o no. Yo, en mi opinión, creo, a ver, no lo he pensado ahora mismo, porque no... Pero digo, de una pensamiento rápido, yo entiendo que eso no habría amparo en un sentido de... No sé, creo yo, porque al final estás dando un servicio que sería como cuando el abogado está bajo el objeto de la 2010, ¿no? Pues, hombre, tiene un trabajo como abogado, es verdad, pero, bueno, ¿no? El tema de, por ejemplo, intermediación, una cuestión inmobiliaria, en gestión de inversiones, puedes hacerlo siendo abogado, puede ser otro profesional. Puede ser como abogado representante legal de diferentes opciones, ¿no? Ante un cliente. Entonces, en esta ocasión, como dices tú, habría algún tipo de amparo. Habría una legislación aplicable de secreto profesional. Hombre, si tú fueras el abogado, ¿no? Fuera como una mercantil, ¿no? Fueras, no sé, abogado de empresa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, asimilándolo así, a lo mejor sí, podría ser. Pero como mero custodio, yo entiendo que estaría metido en la 10 2010. Sí, la
el secreto profesional sería información recibida en el ámbito de una relación profesional. No Claro. claro. Pero una relación profesional con ese desempeño, porque tan profesional es asesorar Claro. temas jurídicos como asesorarle en la instrumentación de una inversión a través de una empresa mercantil o en la compra de unos activos. Y ahí en la compra de unos activos estarías metido en la 10-2010, ¿vale? Y estaría sujeto a obligaciones, por ejemplo, de informar en situaciones en que tú consideras que hay una situación de incumplimiento, ¿vale? Pero sin embargo, si el señor te viniera a ti a preguntar, porque ha hecho, imagínate, no sé qué historias, y dice, mire, yo he hecho esto, me explicaron que hiciera no sé qué, no sé cuánto, yo he hecho toda esta película, no estoy dentro de la ley, no estoy dentro de la ley, ¿qué debería hacer? Yo ahí, por ejemplo, en ese momento que intervengo así, ya estoy interviniendo como abogado. Es toda esa información que yo he recibido y todo ese asesoramiento que yo le pueda dar, no para delinquir, sino para decirle, pues mire, usted ha incumplido a mi modo de ver esto, lo otro, esto puede tener esta consecuencia, usted se ha colocado en esta situación. Eso sí está sujeto a secreto profesional. Para mí, para mi entender, ¿eh? No en la otra. ¿No sería más favor de un notario lo mismo que guardar un testamento o algo así? Yo lo veo, sí, ¿no? Sería, por ejemplo, lo que hablábamos antes. Pero quiero guardarla, no lo guardo porque tampoco las notarías tienen una historia, no sé, las notarías tienen su historia, el notario tiene que guardar todo durante siglos. Ahora, un abogado en particular se muere o se le borran el pero sería, fichero, pero sería el equivalente, por ejemplo, a una persona que tiene, lo que hablamos, una caja fuerte y que tiene el código de la caja fuerte. Es necesario el código de la caja fuerte para poder abrirla. Es lo mismo que la frase semilla. Es como la frase semilla es como para abrir una caja fuerte digital. O sea, es un problema que podía plantear hace 40 años también. ¿Qué sucede cuando una persona fallece y tiene una caja fuerte y le puede dar este código al abogado que va a hacer de albacea en su testamento? Hace testamento, nombra albacea y le da al futuro albacea ese código de la caja fuerte, que ahora sería la frase sin millas. Sería un supuesto análogo. Pues dos supuestos análogos. Yo no lo he planteado, sinceramente. Sí, pero se van a dar. Se va a dar, claro. Se están dando porque bueno, el testamento está. Bueno, el testamento, el acceso a la información sería difícil. ya se han dado. De hecho, falleció uno de los grandes tenedores de Bitcoin y ha quedado en el limbo. No falleció sin haber transmitido esas claves privadas. Y además, por la publicidad, por la transparencia de blockchain, se sabe que esa billetera no se ha movido. Entonces, esas cosas se van a dar. Bueno, que para ser abrazo. Para mí es verdad, pero es eso. Me dicen que se abre mil ingenios se agudiza, ¿no? Yo me acuerdo en la época en la que existían los vinilos, ¿no? Y los discos, bueno, yo en un grupo de música y demás, siempre era el tema de mandar la demo a Warner Music, ¿no? A Madrid, ¿no? Mandaba la demo y luego terminaba remezclada y tal igual. Entonces yo me acuerdo perfectamente que con la época, bueno, el libro en inglés se llama The Music Business, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí desarrollé una historia que era mandar simplemente el CD, la demo, por correo certificado, ¿no? Con su sello y todo el rollo, me lo mandaba a mí mismo, ¿no? De forma que yo tenía la prueba de que había mandado, bueno, para que en el momento en el como había un registro de entrada y de salida, de otra manera, poder demostrar, ¿no? Que un juez, oye, mira, perdona, esto se mandó en fecha tal, ábralo usted, ¿no? Digo, no es el equivalente, pero me vengo a referir al no existir nada más allá del... Como una caja del tiempo hacía. Claro, el registro intelectual tenía buenos efectos, tú sabes, ¿no? Pues era una manera, que nunca lo puse en práctica, ¿no? Pero era como yo tenía un archivador de estos antiguos que se ponían todos los CD y ahí tenía los cargadores y los CD. No ganaba, pero bueno. Bueno, pues nada, mira, no sé, yo creo que no hay ninguna pregunta. Sí, estaba mirando aquí para hacer algo, pero no. No sé si ya damos por concluido. Agradecemos a los compañeros, de verdad que ha sido súper interesante y un placer.